Perfecto. Entonces, muy buenas noches, señores. Vamos a iniciar la clase de hoy día relacionado al procedimiento de duplicidad de partidas registrales. Es un tema novedoso, vigente, ¿no? Hace muchos años que se ha tratado de alguna manera, de dar una solución práctica al tema de la duplicidad de partidas registrales, ¿no? Entonces a lo largo de esta presentación, vamos a ver la aplicación práctica, los procedimientos, las soluciones que ha encontrado el registro de la propiedad y sobre todo, pues, la problemática que existen con respecto a este tema que afectan los procesos de formalización, pero siempre considerando algunos aspectos generales, ¿no? Hay que tener conocimiento de aspectos generales para poder entrar de lleno al tema de la duplicidad de partidas registrales. Muy bien, entonces... Vamos a trabajar el día de hoy bases gráficas, registro de predio rápidamente, inmatriculaciones, regularización de tracto, prescripción adquisitiva, inexactitudes, tolerancias catastrales y registrales, saneamiento registral y catastral y entramos ya al tema de duplicidad de partidas registrales. Estos temas los he escogido justamente como este es un curso de derecho registral y notarial. De todas maneras, estos temas son interesantes tocarlos porque a partir de ahí se absuelven algunas preguntas, algunas consultas, ¿no? Y es importante que lo tengan presente como conceptos básicos, por supuesto, con un desarrollo posterior, ¿no? Pero vamos a tener, ¿no? Y parte de las preguntas al final van a estar orientadas a responder dudas o consultas con respecto también a estos temas, ¿no? Muy bien. Entonces, actualmente nuestro sistema jurídico es un sistema jurídico de derechos de propiedad de carácter declarativo, no constitutivo, ¿no? Donde existen diversos derechos de propiedad, unos sustentados en el registro de la propiedad con partidas registrales, con fichas, con tomos, y otros derechos vinculados a un documento, una escritura pública, un hijuelo, un testamento que acredita un derecho de propiedad extrarregistral, ¿no? Entonces, estos derechos extrarregistrales buscan siempre llegar al registro, ¿no? Como cualquier otro tema, ¿no? Llegar al registro e inscribirse. Pero también hay situaciones del tema de la mera posesión, ¿no? Ya sabemos que la mera posesión, tener la posesión por más de 10 años sobre un terreno de propiedad privada, automáticamente lo convierte a la persona en propietario. Lo que falta es esa declaración de propiedad, ¿no? Entonces ahí aplicamos el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Pero cuando a veces ya llega al registro una inscripción y tenemos una partida, pensamos que esa partida es una partida única, ¿no? Es una partida única de un derecho de propiedad según la Constitución. Un derecho de propiedad es intangible, ¿no? Es un derecho pues autónomo, ¿no? Y que solamente a nivel de doctrina del derecho civil se establece que dentro de las características del derecho de propiedad está el tema de la exclusividad, ¿no? De que frente a un título, frente a una inscripción registral, existe únicamente un propietario, muy bien, pero a veces la realidad, de alguna manera, va en contra de estos principios y encontramos situaciones donde a veces un predio que tiene un propietario registral, un título de propiedad inscrito, aparecen otros titulares que también tienen un derecho de propiedad inscrito con anterioridad. Y no solamente dos, pueden ser tres, cuatro, cinco, en el tiempo podrían haberse generado más propietarios, ¿no? Entonces, es el ejemplo clásico de una determinada zona, puede ser en Piura, en Chiclayo, en Arequipa, donde un hacendado inscribe una hacienda, digamos, en 1905, ¿no? Después, en el año 1930, se inscribe una comunidad campesina. Después, en el 70, se inscribe una adjudicación de terrenos seriazos. En 1970 se da una adjudicación de terrenos por el tema de reforma agraria. De ahí viene el Exped y titula, y de ahí viene el tema de los proyectos de gran envergadura, los proyectos nacionales, como el tema de Chinecas, Alto Piura, que también inmatricula terrenos en mérito a una ley. Entonces se dan una serie de situaciones de inscripción de derechos de propiedad por inmatriculación, generando estos problemas de doble título, ¿no? Donde una persona de pronto aparece como titular de grandes extensiones de terrenos, 10.000 hectáreas, 5.000, 30.000, 111.000 hectáreas de terrenos que también tienen su inscripción registral y que no se hizo en su momento un saneamiento. ¿Por qué se produce eso? Debido justamente a la falta de una actualización de la base gráfica de propiedades. La base gráfica no evidencia todos los derechos de propiedad. En 1896 se crea, por ejemplo, en zona de selva, la famosa ley de montañas, por la cual se otorgaban derechos de propiedad a estas personas que querían desarrollar el tema de la selva, para el tema de la madera, el caucho, y se otorgaban grandes extensiones de terrenos y se inscribían en el registro de la propiedad.
Entonces, existen en nuestro país muchos lugares en zona de selva y ceja de selva que tienen títulos antiguos de esta época, ¿no? 1905, 1910, donde se otorgaban estos derechos, los famosos terrenos de montaña, que se encuentran inscritos en el registro de la propiedad. Entonces, a lo largo de la historia del Perú y a lo largo del derecho de propiedad en el Perú, han existido este tema de inscripciones de derechos muy antiguos que necesariamente necesitan una representación gráfica para poder darle una solución efectiva. Entonces, la duplicidad de partida empieza por un tema de una doble inscripción, donde el registro nos da la seguridad del caso, nos da esa seguridad de que al momento de inscribir un derecho, automáticamente está protegido por la famosa seguridad jurídica, ¿no? Ese gran concepto, de alguna manera de alguna manera, que brinda esa protección a nuestro derecho de propiedad, pero que en la práctica se presenta pues con situaciones donde a veces un mismo territorio, un mismo terreno, un mismo predio, se encuentra inscrito a favor de dos titulares diferentes, ¿no? En dos partidas diferentes, una más antigua que otras. Entonces, este fenómeno de esta doble inscripción, como llaman los españoles, doble inmatriculación, genera justamente una problemática jurídica de saber quién es el que tiene el mejor derecho, ¿no? Y en la vía administrativa, a nivel de registros públicos, de registros de predios, se ha creado un procedimiento especial denominado procedimiento de cierre por duplicidad, de duplicidad por partidas, ¿no? Entonces, este procedimiento lo que trata en la vía administrativa de darle una solución efectiva a través de declarar que el derecho más antiguo, el inscrito con anterioridad, es el que va a primar sobre el derecho menos antiguo, ¿no? Como una solución administrativa. Salvo el caso que exista una oposición, ahí en ese caso el registro, ¿no? El jefe registral se inhibirá, no resolverá el caso y lo remitirá al Poder Judicial. Entonces, esta es una salida alternativa, ¿no? No va sobre el fondo del asunto. A lo largo de esta presentación vamos a analizar qué otras alternativas podrían haber para solucionar este tema. Pero ese es el tema principal, la doble inmatriculación. Pero como están viendo acá en la imagen, acá tenemos dos partidas. Vuelvo a decir, esa es la teoría y habla de duplicidad, dos. Pero en la práctica van a encontrar situaciones en cualquier parte de nuestro país de que no existen dos, pueden existir cuatro, pueden existir siete o pueden existir muchos más. Entonces, esta, de alguna manera, patología jurídica genera justamente esta imperfección del registro de la propiedad y y necesariamente tiene que ser corregida a través de un instructivo jurídico, un instrumento jurídico que permita corregir estas anomalías ya pasadas, ya generadas con anterioridad y evitar las futuras, que a partir de ahora ya no se generen estos fenómenos de doble inscripción. Muy bien. Entonces, una de las soluciones que se pensó y en su momento se implementó y en otros países de alguna manera lo vienen generando es la implementación de las bases gráficas, ¿no? Registros públicos tienen una base, la base gráfica de propiedades, donde está integrando todos los derechos de propiedad inscritos, ¿no? Aquellos que tienen planimetría. Entonces, ahí en esa base gráfica de propiedades es una relación de la partida con una representación gráfica, como denominan los españoles, una representación de esa realidad registral en una base, en una especie de plano, de mosaico de propiedades que grafica justamente la ubicación. Pero lamentablemente todas las propiedades, desde la creación del registro de 1888 hasta la actualidad, no se tiene todo. Entonces se está implementando de pocos. Por esa razón, que cuando ustedes vean un certificado de búsqueda registral, un CBC, van a encontrar en letras pequeñas que indica que el registro está en continua actualización de su información catastral, de que la información que brindan es una información referencial, de que la información que otorgan a las entidades del Estado es una información que no constituye un diagnóstico técnico legal y que debido a esta problemática, las instituciones formalizadoras o los entes formalizadores en materia urbana y rural son las encargadas de realizar los estudios de propiedad para brindar información al registro de predio y al articular al tema de la base gráfica registral. Por esa razón, que la base gráfica registral está abierta a todo el público, a todo el usuario, cualquiera de ustedes que quiera consultar el tema de la base gráfica registral, solamente basta con ingresar los datos de su DNI y con eso tienen acceso a la base gráfica registral. ¿Debido a qué? Debido a que está en continua actualización de información. Entonces, esta representación gráfica
generalmente para el tema de base gráfica de propiedades, base gráfica registral, conlleva de que el registro, a través de estos análisis de los derechos de propiedad inscrito, se lleve esa información y se plasme en un sistema gráfico, ¿no? Este sistema gráfico podría estar en AutoCAD, en ArcGIS, en ArcView, en QGIS. Ya depende de alguna manera también de las instituciones cómo crean su información. Generalmente la están haciendo en ArcGIS. Pero ese es a nivel registral, ¿no? A nivel de registros públicos tienen la base gráfica registral. Pero a nivel de las instituciones y estas entes formalizadores urbanos, rurales, ellos tienen su propia base gráfica llamada base gráfica de propiedades. Y esta base gráfica de propiedades supuestamente tiene mayor información que la base gráfica registral. ¿Debido a qué? Debido a que, aparte de las inscripciones registrales, tienen información de predios no inscritos y tienen información de todas sus independizaciones. Es decir, quiere decir que es una base más completa. Quiero poner un ejemplo acá. A veces consultamos un área determinado, por ejemplo, ¿no? Consultamos en Cañete una partida, un predio en consulta, y nos dice que ese predio está sobre la comunidad de Asia. Perfecto. Nos da el tomo, la foja y nos dice el área total. Pero resulta de que en realidad no está sobre la comunidad. Está sobre una independización de la comunidad, pero esa reconstrucción de todas las independizaciones de la comunidad para saber el remanente no lo hace el registro, es decir, no lo llegan a determinar igual que grandes fondos, grandes haciendas, no la llegan a determinar porque ese es un trabajo minucioso de poder determinar en campo exactamente la ubicación de todas esas independizaciones y saber el remanente. Entonces, muchos predios justamente están inscritos. Aparentemente sabemos su ubicación temporal, pero no sabemos cuál es el remanente o dónde caen esas áreas remanentes. Entonces, es lo que falta, el valor agregado para determinar exactamente la ubicación de los polígonos. Por eso nos dicen los informes catastrales que la información que proporcionan aparentemente estaría sobre una partida, ¿no? Ese aparentemente justamente no le da la precisión del caso. Entonces, los fundos, desde sus orígenes, han estado de alguna manera con una representación gráfica a través de planos antiguos, ¿no? Algunos tienen dentro de sus sitios archivados planos antiguos y ya definen de alguna manera las áreas originales o fundos y sus áreas. Pero con el tiempo, estos predios se independizan, es decir, generan independizaciones que también se inscriben en el registro de la propiedad, ¿no? Lo que pasa de que muchas de estas independencias a veces no vienen con planos, no vienen reflejadas con los planos y crea de alguna manera vacíos dentro de la planimetría, dentro del predio original. Ahí, de alguna manera, creando situaciones problemáticas con respecto a la determinación del área remanente. Entonces, pero aún así, estas independizaciones tienen relación con el fondo, pero después de esta independizaciones, se dan situaciones donde personas inmatriculan predios independientemente a saber que existe una propiedad ya inscrita y generan problemas de duplicidad. Primer fenómeno, crean problemas de duplicidad frente a predios ya independizados o áreas que no se han independizado, pero que salen como inmatriculaciones o que se generan como inmatriculaciones. Y con el tiempo anotaciones de carácter judicial o notarial que también increpan sobre el área total, no tomando como referencia el predio matriz. Y posteriormente las entidades formalizadoras, por ejemplo el EXPET, comienza también a realizar procesos de inmatriculación con la 667, sin iniciar procesos de prescripción adquisitiva o regularización de propiedad con respecto a los predios que ya se encuentran inscritos. Entonces, esto genera justamente estos problemas de duplicidad de partidas, la falta de un estudio pleno del predio original, del predio matriz con sus independizaciones, para saber qué procedimiento debo aplicar en cada caso específico. Y esto se da mucho en las ciudades, ¿no? A veces las ciudades, muchas de las ciudades, la parte urbana, cercanas a las plazas de armas, hay muchos predios que ya se encuentran inscritos en el registro de la propiedad, pero a veces no son detectados por el registro. Entonces, vamos a la base gráfica y a veces no hay información o indica terrenos o predios sin antecedentes registrales. Pero si hacemos una búsqueda de información en el propio registro, podemos encontrar esas partidas antiguas de hace 40, 60 años atrás y graficarlas dentro de una planimetría de una ciudad. Y al momento de graficarlas, indicar que ya tienen un antecedente registral, motivo por el cual el saneamiento ya cambiaría a un procedimiento de prescripción adquisitiva o tracto sucesivo.
Entonces, de eso depende mucho la aplicación del procedimiento y no de una inmatriculación. Entonces, el trabajo que realizan los entes formalizadores para evitar duplicidad de partidas o doble inmatriculación es justamente detectar estas partidas antiguas de propiedad y plasmarlas en una base cartográfica. Entonces, pero ya con el tiempo, ¿no? Los entes formalizadores han realizado procesos de titulación sin considerar las partidas antiguas, sin considerar la base gráfica registral. Entonces, por ejemplo, en esta zona, en rojo, queremos formalizar este predio en rojo, que sería pues un predio rústico, un asentamiento humano, pero resulta de que aparentemente está sobre un área que no tiene antecedentes registrales, porque lo amarillo es lo que ha titulado Agricultura, el Expete en su momento, ¿no? Predios rústicos en su momento, ya titulados. Pero al momento de hacer el análisis, este estudio que se pide al momento de hacer el proceso de saneamiento, se detecta información, información registral, información planimétrica, que tenemos que ingresar a nuestra base gráfica de propiedades. Entonces, lo que hacemos es que este predio, que ha aparecido con una cartografía, automáticamente se digitalice y se ingrese a la base gráfica, ¿no? Entonces, lo que me da una generación de superposición, de que en realidad toda esa zona no es que no esté inscrita, no es que no tenga antecedentes registrales, sí tiene antecedentes registrales que ya están definidos y que además no han sido considerados o no fueron considerados en su momento cuando se realizó la titulación de esa zona, los lotes que están en amarillo, los predios que están en amarillo. Entonces, generando que estos predios en amarillo se encuentren superpuestos sobre una comunidad campesina, situación que no regula el marco jurídico de la 667 en el 17716, no regula. ¿Por qué? Porque los terrenos comunales son intangibles, no se puede realizar formalización rural sobre dichos terrenos. Pero aún así se ha hecho, sabiendo que existía una partida de una comunidad campesina. Entonces, ¿qué faltó acá? La actualización de la base gráfica de propiedades. Debió actualizarse esta base gráfica de propiedades para evitar errores. Y así sucede también con otras entidades del Estado, por ejemplo, MTC, que aparentemente en esta zona donde indica la denominación de Huacho, aparentemente no hay nada, no hay comunidades, todo está libre, aparentemente es un terreno sin antecedentes registrales, pero del estudio que ha hecho el MTC ha determinado que esta área se encuentra inscrita también en otra partida de otra comunidad campesina. Y esta comunidad campesina debería estar en color también rosado, porque es una comunidad campesina inscrita, pero no lo tenían graficado. Entonces, esos son la falta de actualización por parte de los gobiernos regionales o el MIDAGRI de la información del famoso catastro de comunidades campesinas y nativas. Quiere decir que todos los mosaicos de comunidades campesinas y nativas no está tampoco actualizado, porque toda la información está en el registro, pero no está plasmada en bases gráficas, ¿no? Lo que podría llevarnos a cometer errores al momento de inmatricular estas áreas. Porque si yo no tengo esta información, lo que voy a hacer es inmatricular esta zona y volver a generar una duplicidad. Entonces, también hay situaciones donde en zonas donde aparentemente tampoco hay comunidades y solamente las comunidades están lejanas a un centro poblado, a una zona a formalizar, vemos con sorpresa que a veces esas zonas ya se encuentran tituladas a favor de comunidades campesinas ya definidas con partidas registrales. Lo que pasa es de que esa cartografía o esa delimitación de estas comunidades no se ha ingresado a la base gráfica de propiedades ni a la base gráfica registral. Entonces, eso es una problemática que puede generar a futuro el tema de la duplicidad de partidas registrales. Entonces, tenemos una serie de visores que son utilizados por las diferentes entidades públicas y publicitados a terceros. Lo que pasa es que estos visores, primer punto, no están actualizados, ¿no? No cuentan con una actualización de alguna manera definitiva, ¿no? Estos visores pueden digamos, publicitar información antigua, histórica, pero no actualizada. Y yo lo que necesito para el momento de hacer formalización es información actual que me permita hacer mis traslapes, mis superposiciones, mis análisis espaciales. Entonces necesito información actualizada. Entonces, ¿se sirve como medio de consulta? Sí, pero hay que tener en cuenta que esta información no se encuentra actualizada. Entonces, hay que tener en cuenta también que hay mucha información que están en los visores que a veces se contradice con el tema de la formalización. En materia rural suceden muchos casos donde a veces estamos frente a un terreno de una comunidad campesina y encontramos unidades catastrales.
aparentemente inscritas en el registro. Entonces ahí habría una contradicción. ¿Cómo se generaron estas unidades catastrales? Sí se indica, la norma indica de que no se puede titular sobre terreno comunal y aparecen códigos relacionados a unidades catastrales supuestamente ya tituladas y ya georreferenciadas. Entonces, esos son las grandes contradicciones de los sistemas de titulación, ¿no? Y que a su vez no se han declarado la nulidad de esas inscripciones, ya sea por un procedimiento de cierre administrativo por duplicidad o a nivel judicial. Pero es una realidad existente. Muy bien. Ahora bien, el registro de predios, de alguna manera, es esta entidad que brinda el tema de la seguridad jurídica con respecto a las inscripciones, ¿no? Nosotros que tenemos un derecho de propiedad contenido en una escritura pública, un hijuelo, un testamento, decíamos que nuestro derecho, digamos, predial del inmueble se inscribe en el registro para tener mayor protección. Entonces, esto conlleva que el registro de predios brinda esa seguridad, ¿no? Registro de predios, el registro antiguo, el registro de la propiedad inmueble, es una institución pública adscrita al Ministerio de Justicia, conformada por un conjunto de tomos. Estos tomos son los tomos originales de la creación del registro de 1888 hasta más o menos el año 70, ¿no? Donde se dejaron usar y de ahí se comenzó a usar las fichas móviles, ¿no? Entonces, toda esta información contiene los derechos de propiedad en el tiempo, ¿no? Históricamente, y que son válidos, por supuesto, no porque una partida se creó en 1905 y a la fecha ha transcurrido más de 100 años, no va a dejar de ser válida, ¿no? Es válida la inscripción. Entonces, ahora hay que representarla gráficamente en una planimetría. Ya ese es otro tema que tendremos que ver las metodologías que hay para recoger esa representación gráfica, ¿no? De ese derecho de propiedad. Pero el registro de la propiedad generó en su momento mucha seguridad jurídica con respecto a las inscripciones. No entraban a ver el tema del detalle técnico, solamente el tema de los derechos de propiedad. Pero, como saben, la modernidad exige de que todo derecho de propiedad esté representado en una cartografía, tenga una georreferenciación. Entonces ahí comenzaron los problemas del registro con respecto a tener todo de alguna manera catastrado, ¿no? Entonces el registro de la propiedad se crea en el año 1888, ¿no? El primer registro de Lima, y posteriormente, con este registro, todos los derechos de propiedad de famosas haciendas, fundos, propiedades privadas, comunidades campesinas, nativas, comunidades indígenas, se comenzaron a inscribir en el registro. Con el tiempo, viendo de que existían otras formas de ocupación de suelo, ya sea urbano o rural, el tema de los predios rústicos, el tema de los famosos asentamientos humanos, pueblos jóvenes, cooperativas de viviendas, asociaciones de viviendas o urbanizaciones populares, se creó un registro especial para ellos, ¿no? El registro predial urbano en el año 1988, que permitía de alguna manera la inscripción muy célere, muy rápido de los derechos de propiedad. Pero después, estas dos instituciones que tenían autonomía, en el año 2003 se fusionan. Se fusiona el registro de la propiedad inmueble con el registro de predial urbano y crean el registro de predios en el 2003. A la fecha, el registro de predios sigue vigente. Su ley de creación ha permitido, de alguna manera, implementar los dos sistemas SIR y SAR en un solo sistema de consulta y utilizado por los registradores para, de alguna manera, llevar a cabo el tema de la famosa publicidad de la información. Esta información registral que es pública y que todo el mundo, todas las personas pueden acceder. Entonces, desde los orígenes del registro de los tomos antiguos, estos tomos, legajos antiguos, pasamos en 1971 a las fichas móviles, después en el 97 a las partidas electrónicas y últimamente el tema el 2004 la publicidad virtual, donde ahora una partida se puede generar en forma virtual. Se paga los derechos y automáticamente salen los certificados registrales, así como podemos acceder a partidas registrales en forma gratuita solamente con los datos del DNI, al igual que la base gráfica de propiedad, base gráfica registral. Entonces, desde la creación de la superintendencia en el año 2003, ¿no? Automáticamente los registros, este registro de predios, es el encargado de llevar a cabo justamente esta labor de poder centralizar toda la información predial a nivel nacional, de predios urbanos, predios rústicos y toda clase de información, y contenida en una base gráfica registral, ¿no? Y esta base gráfica registral es el sustento, es la representación gráfica de los derechos. ¿Por qué? Porque a veces existen partidas registrales, si bien es cierto, de grandes extensiones que no se puede saber dónde están ubicadas.
Entonces ahí hay que hacer una labor de reconstrucción de título, hacer una labor de validación, hacer un tema de saneamiento catastral y registral. Entonces una serie de procedimientos que van a ver orientados a darle una posición o una georreferenciación a esa propiedad. Entonces parte de este trabajo, de alguna manera, de poder ingresar una planimetría al registro de predios es justamente a través de los entes formalizadores. Muy bien, entonces nuestro sistema actual es un sistema de folio real, ¿no? Donde cada inmueble tiene un titular representado, ¿no? Entonces está representado por inmuebles, ¿no? Una casa en La Victoria, una casa en Huacho, una casa en Piura, cada una tiene su partida registral según la zona registral. Y esta está asignada a un titular, a una persona, ya sea una persona natural o jurídica. Entonces, este sistema del predio centralizador de toda la información registral es el famoso folio real, folio de información. Pero también hay otro sistema, sistema de folio personal que se aplica en Chile y otros países, pero donde ahí sí la persona va a ser el centro del registro. Ahí las propiedades van a girar en torno a la persona. José Jiménez Sánchez tiene una propiedad en La Victoria y tiene una propiedad en Piura y otro en Chiclayo. Entonces va a girar el registro en mérito a la persona, ya no al predio. El sistema de foro real permite implementar bases gráficas mucho más seguras, mucho más confiables, en el sentido de tener pues una representación, cada predio, un titular, ¿no? Y esto es graficado o llevado a cabo en la base gráfica de propiedades, ¿no? Muy bien, entonces, en nuestros sistemas, a nivel nacional, es un sistema de carácter declarativo, ¿no? Con exactitud absoluta. Por supuesto que hay otros sistemas jurídicos registrales, el tema constitutivo, como el sistema alemán, ¿no? Pero hay otro sistema que es el sistema sustantivo, que es el sistema Torres de inscripción, ¿no? De exactitud absoluta, ¿no? Donde las inscripciones, de alguna manera, para llegar al registro necesitan una representación gráfica, una planimetría. Todas las representaciones de los derechos de propiedad tienen un correlato planimétrico, un catastro, digamos, y esto de alguna manera ayuda mucho al tema de la ubicación de todos los predios inscritos, ¿no? En un sistema de carácter constitutivo o sustantivo. Muy bien, entonces, los sistemas registrales a nivel mundial de alguna manera juegan un papel importante en esta relación que tiene nuestro país justamente para poder mejorar el sistema de bases gráficas. Por ejemplo, el sistema de alemán es un sistema que vincula la propiedad con el catastro, es decir, derecho de propiedad con planos, con planimetría. Y eso genera la fortaleza del registro en un sistema alemán que es un sistema constitutivo. En el sistema francés, al igual que el español, que es de alguna manera la recepción que hemos tenido del sistema declarativo de propiedad, prácticamente van con un único componente, el tema de la propiedad, la escritura pública como fuente de este derecho que se lleva al registro de la propiedad. No era obligatorio o no es obligatorio la presentación de una planimetría. Por eso que nuestro país se crea con este fundamento, con el fundamento de derecho francés y español, que se recepciona y el registro de 1888 nace con esa visión de escribir solamente títulos, no documentos que acrediten la ubicación o la georreferenciación del predio, lo que se llama catastro. Y el sistema Torres también va desde su creación, en 1856, su creación, busca de que los derechos de propiedad estén representados en una cartografía. Y al momento de realizar el proceso de inmatriculación, a través de todo un procedimiento que se realiza de publicidad, se genera una información cartográfica que la misma es inscrita en su registro, ¿no? El famoso sistema Torrens es un registro justamente que constituye derechos de propiedad por inmatriculación, con el principio de que todo el territorio, en este caso el sistema Torres de Australia, todos los territorios le pertenecen a la corona, ¿no? Y al Estado. Y en este caso, el Estado otorga el derecho para que se pueda inmatricular por primera vez. Los tomos antiguos son los que han generado, se han generado en el registro de la propiedad. Cuando se crea en el registro en el año 1888, se crean con estos tomos antiguos. Se anotaban en estos tomos todas las inscripciones, todos los derechos de propiedad, describiendo el predio, su área, su ubicación, los linderos, si era necesario. No era obligatoria la incorporación de planos, ¿no? Pero después, con el tiempo, se deja en desuso estos tomos y se pasa a las fichas móviles, ¿no? Las fichas mecánicas.
donde toda la información se resume en esta ficha y es de alguna manera un extracto de lo que está en el tomo, para poder de alguna manera darle mayor flexibilidad y sobre todo sistematización a la información registral. Pasamos después a la ficha computarizada, todo entra a un sistema de base de datos de una computadora y se puede a partir de esta base de datos imprimir estas partidas, estas fichas. Y después el último paso fue la ficha electrónica, ¿no? La ficha del registro de la propiedad, que es la unidad de registro conformada por asientos de inscripción, donde ya prácticamente todo está en formato digital. Todas las partidas lo podemos obtener directamente al hacer el pago respectivo, ¿no? En forma digital también, y obtenemos también un certificado de alguna manera electrónico, ¿no? Con la validez del caso sobre un predio, sobre una partida registral. Muy bien. Entonces, todas estas inscripciones que se realizaron en tomos, en fichas, ¿no? En partidas, prácticamente tienen lo que se denomina un título archivado. El título archivado son los documentos adicionales o los documentos complementarios que justifican el derecho de propiedad. Por ejemplo, si en la partida dice compra-venta de terreno en Loreto, entonces debe estar la escritura pública de compra-venta ahí, ¿no? O puede estar el testamento, puede estar el documento que acredite ese derecho, pero en forma física dentro del título archivado, como parte de alguna manera de la información que custodia el registro de la propiedad, ¿no? Y el asiento de presentación es ese número, ese código que se ingresa al momento de presentar los documentos al registro, para saber qué clase de acto registral se está inscribiendo. Muy bien. De ahí tenemos el tema de la inmatriculación. La inmatriculación es un procedimiento que permite incorporar información al registro. Esta información que se ingresa por primera vez al registro va a generar la inscripción de un derecho de propiedad por diferentes procedimientos, ¿no? Los diferentes procedimientos de inmatriculación permiten por primera vez que una propiedad genere un asiento de inscripción, una partida registral. Y ese es el efecto de la inmatriculación. Entonces, el primer acceso al registro se llama o denomina inmatriculación o primera de dominio, contenido en el artículo 2018 del Código Civil. Es cuando una persona solicita un certificado de búsqueda catastral de su predio, digamos en Barranca, y el registro le indica que el predio de 200 metros no tiene antecedentes registrales. Entonces la persona que está tramitando tiene una escritura pública de hace 40 años atrás, donde ese predio fue de su abuelo o de su tío y fue transferido a su persona. Entonces, esta persona con esa escritura pública muy antigua, y el código del 2018 exige solamente 5 años de antigüedad, puede con esa escritura más el plano otorgado por la municipalidad, inscribir como primera de dominio ese predio y adquirir la titularidad del predio en el registro, ¿no? Entonces, este primera dominio, ¿no? Esta inmatriculación permite que los inmuebles ingresen al registro, ¿no? Y se inscriban y se genere una partida registral sobre el mismo a favor del solicitante. Pero también hay procedimientos de inmatriculación por instituciones públicas, ¿no? Las instituciones del Estado también pueden realizar procesos de inmatriculación a través de las leyes especiales, la 29.151, el Decreto Supremo 08-2021 y el 019-2019 de vivienda, que permiten de alguna manera que las instituciones públicas pueden realizar procesos de inmatriculación siempre y cuando tengan la posesión física del predio, un colegio, una posta médica, o tengan documentos de propiedad extrarregistral, ¿no? En esos casos se va a inscribir los derechos de propiedad directamente a la entidad. Si no, será una afectación en uso. Entonces, este es otro procedimiento de inmatriculación. Después también tenemos procedimientos de inmatriculación en materia rural, ¿no? Con la 31.145 y su reglamento, el Decreto Supremo 014-2021 que permite que los gobiernos regionales inmatriculen terrenos de propiedad del Estado, generalmente terrenos que no tienen antecedentes registrales, para posteriormente titularlos o adjudicarlos a terceros, ¿no? A personas que están en posesión de esos predios. Entonces, hay una suerte de inmatriculación para fines de titulación. Y otros procedimientos de inmatriculación, inmatriculación por resolución administrativa, ¿no? Dada por una entidad formalizadora, inmatriculación por ley,
¿no? La ley también me puede permitir inmatricular ciertas áreas o predios, como el caso de los grandes proyectos de Chineja, Majes, Alto Piura, ¿no? Que fueron inmatriculaciones por ley. Y después la inmatriculación por resolución judicial. El juez puede ordenar el tema de una inmatriculación de un terreno. Y también no nos olvidemos del notario. El notario también puede solicitar la inmatriculación de un terreno vía un procedimiento de prescripción adquisitiva. Entonces, terminando el tema de la inmatriculación y este primer acceso al registro, tenemos el tema de la regularización del tracto sucesivo, que es otro procedimiento. En este tracto, una persona que es el propietario del predio, de este predio matriz de 10 hectáreas, que es A le vende a B, B le vende a C le vende a D. El último titular poseedor es D, pero no está inscrito su derecho. Es decir, cuando sacamos el compendioso, la partida registral, aparece como titular A, pero A ya no está en el lote. Ha viajado, se ha ido al extranjero o está en Lima. Entonces, lo que hace D, que es poseedor del predio, solicita la regularización del tracto para que el ente formalizador le otorgue al final una resolución y un título que pueda inscribirlo en el registro de la propiedad. Entonces, ese es el efecto que tiene el tracto sucesivo. Entonces, el tracto sucesivo y tracto abreviado, que son conceptos de carácter registral, se aplican directamente sobre predios que de alguna manera cuenten con los documentos idóneos para esta transferencia, ¿no?, de propiedad. Si yo he comprado un predio a un titular inscrito, esa escritura pública me sirve para poder cambiar la titularidad en forma automática, no necesito un procedimiento de tracto. Entonces, el tracto se ha creado frente a estas problemáticas donde a veces los documentos no concuerdan con el área, los datos no están completos de los titulares de los transferentes. Hay un problema, hay una deficiencia en el documento que me permite, a través del ente formalizado, realizar el procedimiento de tracto. Entonces, la regularización del tracto adhesivo necesariamente se da sobre temas de propiedad privada o propiedad estatal. Pero en el tema de tracto puede ser que originalmente es una propiedad privada y posteriormente pasa a ser propiedad del Estado por un procedimiento de tracto, ¿no? Una inscripción justamente de un derecho, ¿no? Por ejemplo, una expropiación. O viceversa, es propiedad del Estado y ahora es propiedad privada porque hemos inscrito un contrato, ¿no? Un contrato de adjudicación. Entonces, hay una relatividad con respecto a los derechos de propiedad privada y del Estado. Pero hay una serie de normas que se han expedido también para el tema de la regularización, ¿no? Regularización de propiedad cuando el Estado tiene resoluciones administrativas de reversión, puede directamente ejecutar procesos de reversión para aplicar el tema de tracto y poder de alguna manera conseguir y obtener los derechos de propiedad de un predio. Muy bien. Otro procedimiento que tenemos que tener en cuenta para el tema de la duplicidad de partidas es la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, este procedimiento, ¿no?, contenido en el artículo 504 del Código Civil al 508, el Código Procesal Civil, juega un papel importante en la definición, el otorgamiento de derechos, ¿no? Un predio que se encuentre superpuesto sobre propiedad privada puede adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? 10 años, ¿no? 10 años para predios urbanos, ¿no? En materia judicial. Pero si tuviéramos en un procedimiento administrativo llevado a cabo por Agricultura, en este caso el gobierno regional, el plazo varía a 5 años, solamente en vía administrativa. En vía judicial conserva los 10 años. Entonces, estos procesos judiciales, que pueden ser de carácter urbano, judicial o rural, necesariamente necesitan documentos que acrediten esa antigüedad, ¿no? Esos 10 años de posesión como mínimo, ¿no? Aplicando los principios del 950 del Código Civil, posesión pacífica, pública y como propietario. Entonces, además, se necesita ¿qué? Planos visados. En el tema urbano, si estamos prescribiendo un tema urbano, tenemos que visarlo en la municipalidad respectiva. Y si es un tema rural, tenemos que visarlo en el gobierno regional, a través de servicios exclusivos, ¿no? Entonces, al final, lo que el administrado quiere es adquirir el derecho de propiedad, ¿no?, a través de este procedimiento de prescripción adquisitiva. Entonces, el tema de la prescripción se puede llevar en la vía notarial también. El notario puede ser el actor principal en el tema de las prescripciones, para lo cual se tiene que cumplir con los requisitos que exige, ¿no? Y que al final del procedimiento, si no hay oposición, el notario, por medio de un acta notarial, va a declarar el derecho
adquirido por prescripción adquisitiva de dominio a favor del poseedor, ¿no? De este solicitante, ¿no? Ha declarado justamente porque cumple con los requisitos del tema de la prescripción. Muy bien. Ahora, en el ámbito urbano, también es competente los entes formalizadores. En este caso, COFOPRI, la Municipalidad Distrital y Provincial son competentes para iniciar este proceso de prescripción adquisitiva llamado ahora Procedimiento Integral y Simplificado de Declaración de la Propiedad. Ha cambiado el nombre, debido a que ahora este procedimiento integral y simplificado integra dos procedimientos, el de tracto y el de prescripción, para poder de alguna manera atender todos los pedidos de la población sin excluir lotes dentro del asentamiento humano centro poblado. Ahora bien, en materia rural está vigente el 014-2022 Midagri, donde se establecen los procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio en forma masiva y en forma individual, a pedido de parte. Pues eso es el marco regulatorio para este tipo de procedimientos. Ahora bien, también hay un procedimiento de prescripción adquisitiva contenido en la Ley 29415 y su reglamento, por el cual se puede prescribir terrenos que se encuentren dentro de tugurios, ¿no? Predios tugurizados. En muchas provincias existen estas situaciones de predios tugurizados donde se puede aplicar el procedimiento especial para saneamiento, ¿no? Otro tema importante es el tema de inexactitudes registrales. Una inexactitud, de alguna manera, se entenderá por inexactitud del registro todo desacuerdo existente entre lo registrado y la realidad extrarregistral. Si no hay esa compatibilidad entre lo registrado y lo extrarregistral, estamos frente a un tema de una inexactitud. Entonces, hay supuestos de inexactitud que podemos solicitar al registro por medio de oficios o comunicaciones que hagamos directamente para poder solucionar algunos temas. Por ejemplo, un error material. Si se ha escrito una o más palabras de nombres propios o cifras distintas a los que constan en el título archivado. Es decir, en el título figura que el predio tiene 10 hectáreas, pero en la partida aparece 1 hectárea. Entonces hay un error material ahí. En realidad, el área total es 10 hectáreas porque ahí está el plano adjunto en el título archivado y también está la escritura. Entonces hay un error. Por ejemplo, en el título aparece las medidas completas, ¿no? Frente, fondo, ¿no? 10 por 20, 200 metros. Pero en la partida, ese es el título archivado, y en la partida solamente aparece 10 por 20 y no aparece el área total. Entonces, son situaciones de errores materiales que se pueden corregir, ¿no? Si se ha omitido la expresión de algún dato o circunstancia que debe constar en el asiento, por ejemplo, un tema de que el predio es un predio con reserva de propiedad, por ejemplo, ¿no? En la partida no dice nada, pero en el título archivado dice que este es un predio donde el titular se reserva la propiedad. Entonces, es un dato importante que debe ser subsanado. Si se ha extendido el asiento en partida o rubro diferente al que corresponde. Por ejemplo, fue una independización de una partida, pero en realidad era otra donde se está extrayendo, ¿no? De otra partida de mayor extensión. Entonces ahí hay una corrección. Si se han numerado defectuosamente los asientos o partidos, ¿no? Estamos en la partida número 14, y de ahí pasa, debería ser la 15 y pasa a la 24, ¿no? Hay un error. O viceversa, pasa a la 10. Entonces hay un error en el tema de la transcripción. Entonces, estos errores sí merecen su rectificación inmediata, ¿no? Entonces, el tema de estas inexactitudes registrales de alguna manera se generan por errores, ¿no? Dirigidos en el registro. Y estos errores comprendidos en los literales anteriores pueden ser corregidos a través de oficios, a través de resoluciones que permitan de alguna manera sincerar la información registral. Entonces, para el tema de inexactitudes tenemos el marco regulatorio de la resolución 126-2012 SUNAR, el texto único ordenado del Reglamento General de Registros Públicos, del artículo 75 al 90, desarrolla el tema de error de concepto, error material, corrección de tracto adhesivo, aclaraciones registrales. El objetivo dentro de estos temas de inexactitudes es compatibilizar la realidad extrarregistral con el registro. Muy bien. Y entonces tenemos una jurisprudencia que se está aplicando mucho. Indica de que cuando se ha realizado un procedimiento de inmatriculación por 667 vía procedimiento de prescripción y no se tenía emplazada al propietario privado,
con esta resolución del tribunal se puede hacer la famosa correlación, ¿no? Anotar en la partida de propiedad privada más antigua la prescripción y extraer el área prescrita, ¿no? Este es un procedimiento de corrección o subsanación de errores en materia registral. Las tolerancias catastrales y registrales, ¿no? Estas tolerancias permiten inscribir actos sin necesidad de hacer rectificaciones, ¿no? Hay una especie de tabla que señala cuáles son estas tolerancias, hasta qué área es permitido que el registro acepte sin necesidad de hacer rectificaciones. Entonces, las tolerancias catastrales y registrales es el rango aceptable en la diferencia de áreas de un mismo predio. Esta diferencia puede generarse por variaciones en las medidas perimétricas o perímetro. Es decir, si estamos dentro del rango, automáticamente estamos frente al tema de tolerancias y se inscribe el acto registral. Si supera este margen, automáticamente tenemos que hacer una rectificación. Entonces, cuando el resultado del levantamiento catastral no coincida con su correspondiente habilitación urbana, ¿no? Cuando la información gráfica catastral no coincida con la información gráfica registral y el título del predio, y cuando en el título de modificación física del predio, transferencia de dominio grama, se describa al predio de manera diferente a la partida registral o a sus antecedentes registrales. No, son situaciones donde se puede dar este tema de tolerancias. Muy bien, este es el famoso cuadro de tolerancias que se aplica para todo. Y como ven, tenemos tolerancias en áreas urbanas y en áreas rurales. Estos son los márgenes que debemos respetar para cada caso, los porcentajes para efecto de ya no realizar procesos de rectificación si estábamos dentro del rango. Si superamos el rango, automáticamente vamos a un procedimiento de rectificación. Entonces, estas diferencias de área, ¿no? Y estas mediciones incompletas o inexactas producen justamente estos temas de la incompatibilidad que existe entre la realidad física y la extrarregistral, motivo por el cual el tema de tolerancias es un medio, es un procedimiento que permite inscribir derechos de propiedad cuando las correcciones o los errores son mínimos con respecto a las distancias, a las áreas. Cuando son mínimos, necesariamente ya no necesitamos un procedimiento extendido, largo para hacerlo. Automáticamente solamente basta con indicarlo para decir que está dentro del rango de tolerancia para que se conserve la inscripción registral en un todo, ¿no? En su totalidad. Entonces, muy pocos casos de alguna manera se aplican este tema de tolerancias. Más se aplica el tema de prevalencia de la información catastral y más aún ha salido una especie de manuales de prevalencia de información catastral en materia rural. En el tema urbano se está a la espera de que se emita el famoso lineamiento o reglamento de tolerancias de carácter urbano, a manera de entes formalizadores, pero en materia rural ya se emitió un tema de digamos, manual instructivo del tema de prevalencia de la información catastral, ¿no? Que ayuda mucho a solucionar estos temas de imperfecciones. Muy bien, entonces, frente a todos los problemas de rectificación a veces que tenemos en materia urbana o rural, cuando los predios no coinciden justamente esta realidad de la partida con respecto al tema de la información en campo, entonces se ha implementado un procedimiento llamado saneamiento catastral y registral, donde a través del registro de predios, que es el ente competente para realizar esta actividad, se realiza una especie de compatibilización de lo levantado en campo, ¿no? Donde confluye un tema del otorgamiento de un código Cook y este código Cook se lleva al registro para su inscripción, compatibilizando la información inexacta, convirtiéndola en exacta a través del Cook. Entonces, es toda una línea de un procedimiento que de alguna manera está regulado en una directiva. Y esta directiva permite de que las personas naturales o jurídicas, titulares de predios urbanos, rurales, puedan generar una suerte de inscripción del COOC, del código COOC. Y esto conlleva realizar actividades de diagnóstico y saneamiento de la propiedad. Entonces, este procedimiento de alguna manera catastral y registral y que conlleva también la asignación del código Cook, está a cargo de alguna manera de los entes formalizadores, ya sea de los gobiernos regionales y las municipalidades. Cuando estas entidades no puedan solucionar o otorgar o realizar estos procedimientos, automáticamente estaríamos
frente al caso de que declinan su competencia y automáticamente asume la competencia la Secretaría Técnica del Sistema Integrado de Catastro, ¿no? Que es COFOPRI, que tiene la Secretaría Técnica. Entonces, ahí llevaríamos nuestra solicitud para la asignación de los códigos Cook, ¿no? Lo que actualmente sucede, ¿no? Cuando alguien quiere un código Cook, primero va a la municipalidad, deniegan, dice que no tienen catastro y automáticamente dejan libre la opción de recurrir, en este caso, pues, al ente formalizador, en este caso COFOPRI, que es la Secretaría Técnica del Sistema, y ahí COFOPRI les entregará el código Cook, ¿no? Cuando cumplan todos los requisitos exigidos. Entonces, lo que se busca es dar publicidad sobre los asientos de dominio, ¿no? Sobre los asientos registrales con respecto a las áreas que realmente ocupan, ¿no? El área física que ocupan, para lo cual se hacen levantamientos, ¿no? Y estos levantamientos grafican la realidad existente en campo. Por eso que la asignación de Cook va de la mano con un levantamiento exacto del predio. Y esto conlleva de que ese acto de inscripción genera que se dé publicidad al código único catastral, con su área definida, con sus linderos y sobre todo con una publicación que se hace en el Diario Oficial del Peruano para dar publicidad no solamente a terceros, sino a los colindantes mismos que participan de este procedimiento. Muy bien, entonces entramos ahora sí de lleno, ya con estas precisiones y estos, de alguna manera, comentarios a la duplicidad de partidas registrales, ¿no? ¿Qué es la duplicidad de partidas? Entonces, la duplicidad, como muchos comentaristas, muchos legisladores y sobre todo muchos profesionales que están comprometidos en los procesos de formalización, no solamente en el Perú, en varios países, tienen esta problemática, ¿no? De que existe en sus registros propiedades que se duplican, ¿no? Que, con diferente titular, ¿no? Sobre un mismo predio, ¿no? Un predio de 5 hectáreas que el propietario es Juan Pérez, pero también aparece Rosa García y también Federico Torres, tres propietarios y cada uno con su partida. Por supuesto que el más antiguo, por ejemplo, Federico Torres es el más antiguo inscrito en 1970, frente a otra propiedad que es del 80 y otra propiedad de 1990. Entonces, esas problemáticas que no deberían existir, no deberían existir porque el registro brinda seguridad jurídica, se dan continuamente. Y si no se han generado ahora, de acá a unos años se van a generar, van a aparecer, van a de alguna manera crear presencia en el registro. Entonces es importante saber qué es la duplicidad de partidas y ver qué soluciones existen para de alguna manera paliar estas situaciones que se presentan justamente en los procesos de formalización. Porque ahora estos temas de que nada es seguro, yo puedo comprar un departamento con este tema del bono mi vivienda, digamos un departamento, un quinto piso, con una hipoteca, estoy pagando, supuestamente tengo mi partida registral inscrita, pagando la hipoteca, y de pronto aparece otro propietario inscrito, por supuesto, más antiguo, que me ha iniciado inmediatamente un proceso judicial de mejor derecho de propiedad, discutiendo de que su propiedad es mucho más antigua y quien me ha vendido en realidad me ha estafado. Me ha estafado el banco porque me está vendiendo una propiedad que en realidad no le pertenece a él, sino le pertenece a un propietario mucho más antiguo. Correcto. Entonces, estas situaciones ya se generalizaron a nivel nacional y es una problemática. Por esa razón que los estudios jurídicos, los estudios técnicos, hacen estudios de diagnóstico para determinar que no existan sobre el predio que van a adquirir, ya sea para una carretera, una obra pública, una petar, una oxidación, cualquier proyecto de inversión, no existan otros propietarios. Entonces es muy fino el diagnóstico que se hace para determinar qué tantos propietarios existen sobre una determinada zona. Y por esa razón que la duplicidad de partidas registrales crea relevancia, crea importancia para poder conocer esta problemática que se presenta a nivel nacional. Entonces, necesitamos elementos de análisis para ver el tema de la problemática de la duplicidad. La duplicidad no la vamos a detectar leyendo dos partidas, ¿no? Leo la partida número uno de Juan Pérez, predio ubicado en Vegeta, ¿no? De 5 hectáreas. Y leo la partida número dos, predio de Rosa García, de 20 hectáreas, ¿no? Ubicada en Vegeta. Yo no podría, como abogado, detectar el tema de duplicidad. No sé si están duplicadas una encima del otro o está uno al costado de otro. No sé si hay duplicidad. Entonces, ¿qué herramienta necesito para saber si hay duplicidad? Necesito
la parte gráfica. El abogado necesita la parte técnica, la parte del ingeniero que me grafique esos polígonos y me defina realmente si están superpuestos o si son colindantes. Entonces, es importante tener lo que se llama una base gráfica registral. La base gráfica registral me da el primer indicio de saber si esos predios están superpuestos y es la información que figura, la información válida, la seguridad jurídica que me brinda el registro para tener información acerca de esos dos polígonos, si están superpuestos o no, para tomar una decisión. Pero si a veces la base gráfica me dice de que no tiene información o que no puede determinar el tema de superposición, tengo que recurrir de alguna manera a elaborar una base gráfica propia. A través de la información la capturo, hago los análisis, saco los archivados, los planos y comienzo a generar toda la cartografía y genero mis planos de superposición. Entonces realizaré análisis espaciales con respecto a las superposiciones gráficas que podrían existir, a las superposiciones de los predios inscritos o no inscritos en el registro de la propiedad, porque tengo que comprender de que este análisis es un análisis representativo de información cartográfica, de información de bases gráficas, para poder tomar decisiones, decisiones de solución a esta problemática, es decir, acciones de saneamiento de propiedad. Entonces, y esta problemática como primer aspecto de la duplicidad de partidas registrales se ha generado justamente con la creación de estos registros paralelos, ¿no? El sistema de información registral, el SIR, con respecto al SAR, ¿no? Al Sistema Automatizado de Registro Predial Urbano, y también con la sección de predios rurales, el SER. Estos sistemas, de alguna manera, como no se tenía pues antecedentes con respecto a los otros sistemas, con respecto a bases gráficas, generaron estos cruces de información y generaron justamente estos temas de duplicidad de partidas registrales. Entonces, existe duplicidad de partidas registrales cuando se ha abierto más de una partida registral. Por eso dice, no es dos, pueden ser más. Entonces, cuando dice más, pueden ser tres, cuatro, cinco, siete o más. La duplicidad no es dos, pueden ser dos, pero pueden ser más partidas. Entonces, esas más partidas tengo que detectarlo. Y para detectar, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer el registro público? Sí, puede hacerlo a través de las búsquedas registrales, a través de los informes, pero quien debe hacer esta detección o este análisis de la duplicidad son los equipos técnicos de las entidades formalizadoras. Estamos hablando de los gobiernos regionales, estamos hablando de las municipales distritales, las provinciales, COFOPRI, el MTC, Provías Nacional, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la SBN. Es decir, todas las entidades que hagan saneamiento tienen que detectar el tema de duplicidades y está dentro de sus manuales. Entonces, no vamos a esperar que el registro me diga si hay duplicidad o no. El registro indica solamente que me va a brindar información que cuente en ese momento, pero no me va a detectar el tema de duplicidad porque es mucha información que tiene que analizar. Desde 1888 hasta la fecha, más de 160 años que se van a tener que analizar. Entonces, pero estas problemáticas al presentarse ya generan pues un tema de una suerte de cartografía que me define el grado de superposición. Las superposiciones pueden ser parciales, totales, ¿no? Aparentes, pero eso ya me genera un tema de duplicidad, ¿no? Y se considera también duplicidad de partidas la existencia de superposiciones totales o parciales, ¿no? Para lo cual todas estas superposiciones tienen que estar dentro de un gráfico, ¿no? Dentro de una planimetría. Entonces, la competencia. Si se detecta el tema de duplicidad, tiene que ser a nivel registral. Primer punto de vista. Si yo tengo una propiedad en Huacho, inscrita en registros públicos, de 20 hectáreas, y una persona tiene una escritura pública también de 10 hectáreas en Huacho, en esta parte de Vegeta, ¿habrá duplicidad? No, porque la publicidad se da entre partidas registrales. Esa persona tendrá una escritura, no hay duplicidad, la duplicidad se genera en el registro. Si se escribiera esa escritura de ese señor y genera una partida, ahí sí estaremos frente a una duplicidad. Lo que va a generarse frente a mi título, a mi inscripción, frente al título extrarregistral de ese señor, será que ese señor podría iniciar un procedimiento de mejor derecho si lo cree conveniente, o una reivindicación, pero no iniciar un procedimiento de duplicidad de partidas, porque solamente la duplicidad se da cuando los predios se encuentran inscritos, y acá solamente hay un inscrito.
el otro derecho de propiedad no está inscrito. Si hay dos derechos de propiedad inscritos que se superponen uno con otro y se contradicen uno con otro, el trámite empieza en la unidad registral, del registro de la jurisdicción, ¿no? De las oficinas registrales, la unidad registral, para lo cual las oficinas de catastro juegan un papel importante en la determinación del tema de la duplicidad. Si la oficina de catastro indica que no hay duplicidad, que no hay superposición o que no tiene información, prácticamente no se inicia un procedimiento de este tipo de duplicidad. Queda de alguna manera indicado que no existen los elementos necesarios para abrir un procedimiento o un expediente de duplicidad de partidas registrales. Entonces, eso ya depende del registro. Por supuesto que podemos apelar de esas decisiones y mostrar el registro que sí existe. Hemos encontrado más información que podría determinar este tema de la duplicidad, pero empieza ahí, ¿no? Ahora, el inicio de un procedimiento de duplicidad puede darse a pedido de parte, yo lo puedo como titular, puedo iniciar, o directamente de oficio por parte del registrador o por parte de la oficina de catastro, si detecta de alguna manera esta duplicidad. Entonces, el marco jurídico con respecto a la duplicidad de partidas viene desde el tema del reglamento, del texto único ordenado del Reglamento Nacional de Registros Públicos. En el artículo 56 empieza hacia adelante todo el desarrollo del tema de la duplicidad de partidas registrales, ¿no? Partidas registrales compatibles, incompatibles, idénticas. Entonces, ahí es donde juega un papel importante el tema de la base gráfica de propiedades y la base gráfica registral. Tenemos la resolución de Superintendencia, Registro Público 178-2020, SUNAR, que aprueba la directiva que regula la emisión de los informes técnicos de los procedimientos de inscripción, servicio de publicidad y procedimientos administrativos. Acá estos informes tienen que ser precisos, no pueden ser vagos, generales. Tengo que definirme si existe superposición o no. No, no me puede decir posiblemente exista superposición entre la partida A y la partida B. No, tiene que ser en forma muy clara y exacta. Si el informe es muy dubitativo, prácticamente no existe superposición. Resolución de Superintendencia Nacional de Registros Públicos 023-2021 SUNAR, DTR. Lineamiento para uniformizar la evaluación técnica y emisión del informe técnico en los actos de inscripción, servicio de publicidad y otros procedimientos registrales con respecto al CBC, al certificado de búsqueda catastral. Y la resolución de la Dirección Técnica Registral de SUNAR 08-2022 SUNAR DTR, lineamiento para el procedimiento de cierre de partidas por duplicidad en el registro de predios. Acá está el procedimiento que se aplica para solucionar los temas de duplicidad. Correcto, es el que actualmente está vigente y con esta normativa, con este lineamiento, podemos solucionar los temas de duplicidad de partidas registrales. Entonces, ¿qué pasa si mi partida se cierra? Tenemos dos partidas, una de 1980 y otra de 1990. 1980, la 001, 1990, 002. ¿Cuál se va a cerrar? Se cierra la menos antigua, que sería la del año 90, la 002 se cierra. ¿Qué pasa si una partida se cierra por el registro con una resolución? Dice, si se cierra la partida 002, el propietario no podrá inscribir actos jurídicos registrales en la partida. Si quisiera vender, hipotecar, grabar su partida en la 002, no va a poder hacerlo, está totalmente impedido. Otra, de alguna manera, característica que tiene el cierre es de que los terceros no puedan anotar en la partida cerrada actos jurídicos. Si alguien quiere anotar una hipoteca, un gravamen sobre esa partida cerrada, tampoco lo va a poder hacer. Y tercero, que para dejar sin efecto dicha medida, este cierre a la 002, tendrá que el titular irse a la vía judicial y ahí reclamar un procedimiento de mejor derecho. Y posiblemente, si demuestra con medios probatorios, podría ganarle a la partida más antigua. Eso ya depende del fundamento o de alguna manera de la experiencia del abogado en ir en este procedimiento de mejor derecho y destruir los argumentos de la primera partida. Entonces, eso ya depende de alguna manera de la fundamentación que se haga. Entonces, han habido casos donde se ha discutido estos derechos de duplicidad a través de procesos de prescripción y han ganado, ¿no? Los titulares menos antiguos, ¿no? Los menos antiguos han ganado. Entonces, ya eso depende de alguna manera del planteamiento que haga, en este caso, la parte del abogado que está patrocinando a la persona. Muy bien. Entonces, en el tema de esta resolución de superintendencia, la 126
2012, este artículo 56, indica que existe duplicidad de partida cuando se ha abierto más de una partida registral para un mismo predio. Es decir, tienen que haber partidas, no títulos. Es decir, yo no estoy comparando una partida registral de Juan Pérez con una escritura pública de María Torres. No. Tengo que comparar dos partidas registrales para poder saber si hay duplicidad. Y aún comparándolas, si no tengo cartografía de comparativa, tampoco puedo determinar si hay duplicidad. La duplicidad se determina con cartografía base para poder definir y hacer estas comparaciones gráficas que son necesarias para poder determinar el tema de duplicidad. Y no lo hago directamente como solicitante. Yo no tengo que hacer el estudio. Yo soy el solicitante. Presento mi solicitud y el área de catastro es el que va a determinar la existencia de duplicidad de partidas registrales. Muy bien, entonces tenemos al funcionario competente. ¿A quién llegan las solicitudes de inicio del procedimiento de cierre por duplicidad? Al jefe de la unidad registral. Este jefe de la unidad registral toma conocimiento, ya sea a pedido de parte de aquel perjudicado con la partida, con este cierre, o toma conocimiento por información del registrador o del jefe de catastro o del área de catastro. Entonces, el jefe de la unidad registral es el que toma conocimiento y, de alguna manera, orienta, instruye el procedimiento de cierre por duplicidad. Muy bien, entonces, el registrador, si tiene ya o ha tomado conocimiento con respecto al tema de la duplicidad de partidas registrales, va a tener 20 días para comunicar al jefe de la unidad registral esta, de alguna manera, anomalía o patología presentada en los documentos. Por supuesto de que cuando detecte esta información, tiene que remitir la información. Esta información donde están pues los dos predios con sus títulos archivados y sus características que están supuestamente una contradicción con respecto a las inscripciones. Existe justamente estas partidas que confluyen las dos y que una se superpone con respecto a la otra. También se va a determinar quién es el predio más antiguo y quién es el predio menos antiguo. Por supuesto que hay una evaluación previa al registrador. Puede ser que sean dos partidas que están superpuestas, pero en realidad una se independiza de la otra, en realidad ya no hay superposición. Entonces, pueden haber múltiples casos que tienen que ser analizados en su integridad para saber realmente si estamos frente a un tema de duplicidad o no. Entonces, los tipos de duplicidad pueden presentarse de diferente manera. Hay duplicidad de partidas idénticas, que son iguales, el mismo titular, la misma área, los mismos linderos. O también hay partidas registrales compatibles, que una es compatible con otra o tiene las mismas características que otra. Pero también hay partidas incompatibles, que ya no. La partida número uno es totalmente diferente a la partida número dos en área, en linderos, en titular. Entonces, pero este primer caso, hablamos de partidas idénticas, iguales. Dice, cuando las partidas registrales duplicadas contengan las mismas inscripciones. Mismo titular, Juan Pérez, área 200 metros, ¿no? Inscripción, título archivado 4040 del 2019. Y el otra partida también es título archivado 4040 de 2019. Sí, tiene los mismos datos, la misma área. El jefe de la unidad registral correspondiente dispondrá el cierre de la partida menos antigua y la extensión de los asientos de las anotaciones en la partida más antigua, dejando constancia que contiene los mismos asientos de la partida. Es decir, lo que va a hacer en estas partidas, como son iguales, es el mismo titular, el mismo área, el mismo efecto, va a fusionar esas dos en una, es decir, va a supervivir la partida más antigua y si en la partida menos antigua había un asiento, por ejemplo, una hipoteca, esa hipoteca se va a trasladar a la más antigua. Se va a trasladar estas anotaciones a la más antigua porque son compatibles, tienen relación. Y esta va a dejar de existir, se va a cerrar y solamente va a quedar la partida 001, la más antigua. Entonces, ese es el efecto que produce el tema de la duplicidad de partidas idénticas. La duplicidad de partidas con inscripciones compatibles, cuando las partidas registrales duplicadas contengan inscripciones y anotaciones compatibles correspondientes, dispondrá el cierre de la partida menos antiguas
y el traslado de las inscripciones es la misma solución anterior. Pero cuando estamos con compatibles, muy bien. Compatibles tenemos una partida, de alguna manera, que es de mayor extensión, digamos, tiene 10 hectáreas. Y tenemos otra partida que es de 5 hectáreas, pero primero son los mismos titulares, ¿no? Lo que pasa es que esta segunda se inmatriculó en mérito a un contrato de compraventa o una escritura pública. Debió independizarse, pero se inmatriculó. Entonces, pero tienen los mismos datos con respecto al matriz, solamente que una es más grande que la otra. No son idénticas, pero son compatibles. Entonces, al haberse generado con posterioridad esta partida, lo que se va a hacer es trasladar estos asientos que están en la partida menos antiguas a la más antigua y prácticamente liquidar la segunda partida, ¿no? Cerrar la segunda partida. Entonces, es una solución que busca de alguna manera darle continuidad a los asientos registrales y evitar conflictos con respecto a terceros, ¿no? Este es de alguna manera uno de los principios básicos del tema de la duplicidad. Si se puede solucionar internamente el tema de compatibilización, es mejor para evitar irnos a un proceso de carácter administrativo judicial. Y así se ha hecho muchos casos, ¿no? En el tema de formalización de la propiedad, hay muchos asentamientos humanos que se inmatricularon en los años 90 por la municipalidad. Cuando nace Cofopri el año 96, ve esta situación irregular, porque por un lado existía la partida de la comunidad campesina, inscrita en el 71, y por otro lado existía la partida de la municipalidad del año 1992. Entonces, en un caso de duplicidad, tendría que cerrarse todos los títulos otorgados por la municipalidad de Lima y de esa partida del 92. Pero Cofopri encontró una salida en el sentido de hacer la famosa correlación de partidas, anotar en la partida de la comunidad campesina que esa área ocupada por el asentamiento humano, 50.000 metros cuadrados, se independiza del terreno de la comunidad campesina. Quiere decir como si se hiciera un hueco, ¿no? Un espacio físico y automáticamente esa área pasa a favor del Estado para que se pueda compatibilizar. Entonces, ese procedimiento de solucionar una duplicidad por correlación fue justamente en el tema de regularización de asentamientos humanos y pueblos jóvenes. Entonces son salidas alternativas que no está en el reglamento del artículo 56, pero sí son salidas alternativas que plantea el ente formalizador para que pueda solucionarse los problemas de informalidad. Muy bien, entonces, el último tipo de duplicidad son la duplicidad de partidas de inscripciones incompatibles, ¿no? Incompatibles, cuando no corresponde. Si tengo dos partidas, una de 5 hectáreas, ¿no? Inscrito en Guaura y otra también de 5 hectáreas del año 90 en Guaura. Pero resulta de que la primera es de Juan Pérez y la segunda es de María Torres. Son dos titulares totalmente diferenciados. ¿Quién tendrá la razón? Ahí es donde va a participar el registro para darle, digamos, la razón a una de las dos partes. Ahora, si no hay oposición, ya sea por Juan Pérez o por María Torres, el registrador, jefe registral, va a resolver el caso y le va a dar la razón a la partida más antigua, es decir, el que va a ganar es Juan Pérez. Pero si en caso existe una oposición, María Torres presenta su oposición o cualquier tercero con legítimo interés presenta su oposición, el registrador, el jefe de la unidad registral, se va a inhibir, va a sacar una resolución, ¿no? De conclusión del procedimiento de cierre por duplicidad. Va a concluirlo, va a decir, ¿sabes qué? Ya no me voy a manifestar sobre el fondo. Las dos partidas van a quedar vivas, supervivientes, hasta que cualquiera de las partes vaya al Poder Judicial. Entonces, esa es la decisión que va a tomar el jefe de la unidad registral. No lo va a resolver. Aparentemente, debía haberlo resuelto, pero no puede porque hay una oposición. Alguien se opone a este procedimiento, por esa razón se tiene que inhibir, no puede continuar con el proceso de formalización. Entonces, en estos casos, indica, cuando las partidas registrales duplicadas contengan inscripciones o anotaciones incompatibles, la unidad registral correspondiente dispondrá el inicio del cierre por duplicidad y ordenará se publicite en las partidas. ¿Va a haber publicidad? Claro, se va a publicitar en el Diario Oficial del Peruano el procedimiento de cierre. Y este procedimiento se inicia con la apertura del procedimiento y la resolución se denomina procedimiento de cierre por duplicidad, inicio del procedimiento de cierre por duplicidad. Esa es la primera resolución que sale. Y ahí donde va a indicar que se están enfrentando, digamos, Juan Pérez con María
Torres, cada uno con la partida 001, con la partida 002, ¿no? Entonces, ahí se inicia con la publicidad, con la dación de esta resolución de duplicidad, que posteriormente es publicitada en el Diario Oficial del Peruano y que se cita a las partes para que presenten los medios probatorios o documentos probatorios que definan si se trata de una duplicidad o no. Entonces, en algunos casos se ha resuelto solamente con la presentación de documentos. A veces la segunda partida es una independización de la primera, lo que pasa es que no se, no se correlacionó, no se indicó que se trataba de una independización. Entonces ahí se tiene que hacer un acto previo de alguna manera de correlación de partidas para que se solucione el tema de duplicidad y ya no habría el tema de partidas duplicadas, ¿no? Entonces, son situaciones que tienen que analizarse sobre el fondo para poder saber cuál es la mejor solución y aplicarla en estricto. Entonces, se emite la resolución, esta resolución de inicio del procedimiento de cierre por duplicidad, se publica en el Diario Oficial del Peruano y también de otro de mayor circulación y también en la página web de SUNAR. Y ese momento es el indicado para que cualquier tercero, en este caso con legítimo interés, o el otro propietario con derecho más antiguo o menos antiguo, pueda solicitar la oposición. La oposición es un recurso que se presenta ante SUNAR que de alguna manera paraliza el procedimiento, ya lo deja de alguna manera suspendido. Terminando esta oposición, ¿no? Y fundamentando de que es viable el tema de la oposición, se va a sacar una resolución por el jefe de la unidad registral de conclusión del procedimiento de cierre por duplicidad, para indicarle al público, a los usuarios, de que no va a poder resolver y no puede dar la razón ni al primero ni al segundo. Se va a inhibir, va a sacar una resolución cuyo contenido solamente es publicitar de que no se ha podido concluir con este procedimiento de cierre por duplicidad. Entonces, este aviso que se publica en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Que está publicitado y también lo puede encontrar en la página web de la SUNAR, indica el número de la resolución que dispone el inicio del procedimiento. Entonces, hay dos resoluciones, de inicio y de conclusión, si hay oposición. Y si no hay oposición, es de inicio y resolución de cierre por duplicidad. Entonces, depende si existe documento de oposición para definir si la resolución que va a salir es una resolución de conclusión del procedimiento o de cierre por duplicidad. Descripción del bien o del otro elemento que originó la apertura de la partida, según sea el caso. Datos de identificación de las partidas involucradas. Partida 001, partida 002. Nombre de los titulares de las partidas involucradas, tratando de bienes aquellos cuyo derecho pudiera haberse perjudicado. Partida 1, Juan Pérez. Partida 002, María Torres. La indicación de que cualquier interesado puede formular oposición dentro de los 60 días. Es decir, la publicidad debe indicar de que dentro del plazo de ley puede presentar su oposición. Muy bien. Entonces, después de esta primera publicación, ¿no? De apertura, de inicio del procedimiento, se transcurren 60 días para que puedan de alguna manera las partes presentar su oposición o documentos que acrediten el mejor derecho que tienen sobre ese dicho predio, ¿no? Para poder tomar una decisión administrativa, ¿no? Transcurridos 60 días desde la última publicación, en este caso del Diario Oficial del Peruano, la URREC, la unidad registral, dispondrá el cierre de la partida registral menos antigua. Si no hay oposición, lo que va a hacer este jefe de la unidad registral va a emitir una resolución declarando el cierre por duplicidad. Doctor, ¿y qué pasa si cualquiera presenta una oposición? Ya no declara el cierre, solamente va a emitir una resolución indicando que se cierra el procedimiento, es decir, ya no resuelve el fondo del asunto emitiendo una resolución de conclusión del procedimiento. Ya no cierra. Las dos partidas van a quedar vivas. En cada una se van a poder anotar los actos registrales. Ya no es necesario, de alguna manera, continuar con este procedimiento administrativo porque ha ocurrido justamente este tema de la presentación de la oposición. Y esa oposición, el efecto que tiene es que se inhiba el,
en este caso el jefe de la unidad registral, de poder emitir una resolución cerrando la partida menos antigua, ¿no? Entonces, ese es el efecto que tiene. Pues con la oposición no se resuelve. Sin oposición se resuelve el caso dando el derecho a la partida más antigua y cerrando la partida menos antigua. Entonces, ¿qué pasa si el registrador frente a una oposición emite una resolución de conclusión? Ya, cuando emita la resolución de conclusión va a ser notificada, también publicitada y notificada a las partes. Ese es el momento en que cualquiera de las partes, ya sea Juan Pérez o María Torres, podrían ir y al Poder Judicial e iniciar un procedimiento de mejor derecho para cancelar esa partida, una de las partidas. Es decir, cualquiera de las partes, la partida más antigua o la menos antigua, pueden ir en un proceso judicial para poder declarar de que la otra partida no tiene el derecho suficiente. Y ahí sí cancelar una de las dos partidas. Y cuando se tenga la decisión judicial, se va a enviar copias al registro para actualizar el registro y cancelar la partida que supuestamente ha perdido, ¿no? Ante el Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial se va a resolver esta problemática de duplicidad. Y no solamente de dos partidas, pueden ser de más partidas, pueden ser de cuatro partidas registrales que estén sobre el mismo predio. Entonces, es una situación donde a nivel judicial sí se puede resolver en forma definitiva el tema de la duplicidad de partidas registrales. Entonces, la duplicidad genera por aparición de partidas registrales, cuando con posterioridad a la reconstrucción de una partida registral apareciera la partida perdida, ¿no? Este es un primer caso, ¿no? Es decir, no hay una partida, reconstruimos automáticamente y después aparece la partida. La unidad registral dispondrá el cierre de la partida extendida en reemplazo. La nueva partida se va a cerrar, quedando superviviente la partida que está en el tiempo, de alguna manera ya encontrada, ya ubicada, entonces va a permanecer en el tiempo. Finalidad y efecto de las anotaciones de duplicidad y de cierre. En tanto no se cierre, es decir, si yo tengo una partida duplicada con un tercero, otra persona que tiene también la misma partida o una partida de alguna manera menos antigua o más antigua, ¿yo podré vender mi propiedad? Sí. ¿Podré hipotecar esta propiedad? Sí, tan igual como la otra persona. Es decir, mientras no se cierre la partida, yo puedo ejecutar todos los actos jurídicos que sean necesarios. Pero si se inicia el procedimiento de cierre y se emite una resolución administrativa por parte del jefe de la unidad registral cerrando mi partida, ahí sí ya no podré hacer nada, ya no podré vender, no podré grabar, no podré hipotecar, no podré subdividir. Y si al final estas partidas no se logra cerrar alguna en la vía administrativa por oposición, queda salvo el derecho de que cualquiera de las partes de la partida más antigua o menos antigua pueda recurrir al Poder Judicial para declarar el mejor derecho, ¿no? Solicitar su mejor derecho ante el Poder Judicial. Y esa es una opción que tiene la persona al momento, de alguna manera, de evaluar las posibilidades de ganar frente a este tema de cierre, ¿no? Entonces, tratándose del registro de predios, cuando aún no se hubiese dispuesto el inicio del procedimiento, esta resolución que se emite, a que se refiere el artículo 67, el jefe del área de sistemas, a sustituto de la unidad registral correspondiente, procederá a incorporar en la base de datos del sistema informático registral un mensaje que publicite el tema de las partidas involucradas en el procedimiento de cierre. Este es un tema ya de carácter de seguridad informático para poder de alguna manera brindar información a los registradores de que existen dos partidas que están duplicadas, ¿no? Y que podría alterar, pues, el tema de los derechos de propiedad que se constituyen sobre los mismos, ¿no? Y como ven, dentro del esquema ya establecido en SUNAR, no hay una solución definitiva al tema de la duplicidad, porque todo queda aún emitiéndose la resolución de cierre en la vía administrativa, esta puede ser reabierta a través de un proceso judicial. Es decir, el único que podría solucionar en última instancia un proceso o un tema de duplicidad de partidas registrales es el juez, a través de un procedimiento de mejor derecho y cancelación de partida registral.
y es donde tendría que recurrir la persona para poder solucionar todos estos temas de duplicidad de partidas registrales. Muy bien, señores. Entonces, creo que ya hemos visto estos temas y vamos a ir ya a la parte de las preguntas para poder de alguna manera ilustrar u orientar dudas o preguntas que han quedado sobre los temas desarrollados, ¿no? Ya sean estos temas o los temas anteriores en las clases que hemos visto con anterioridad. Muy bien, dejamos la ronda de preguntas. Por favor, levante la mano o activen el tema de su micrófono. Si les hubiera preguntas, por favor. A ver, estimados participantes, los que desean participar pueden levantar la manito para que el doctor Miguel nos pueda, en este caso, responder a nuestras consultas. Aquí en los comentarios, doctor Miguel, Rosana nos dice, disculpe, doctor, disculpe, ¿en qué casos se da el título supletorio? Ah, sí, justamente lo estoy viendo acá en el chat. Muy bien. Ah, ya, sí, claro, Ah, doctor. A ver, ah, los que sí, desean en este caso participar con el audio, podrían levantar la manito. En todo caso, si tienen alguna dificultad, comenten en el chat del Zoom ya. para poder brindarles el audio. Muy bien. El procedimiento de título supletorio es un procedimiento especial que permite también el tema de la inmatriculación. Es decir, y se da cuando una persona que es propietario y ha tenido un título, este título se pierde, ¿no? Es decir, de alguna manera yo tenía un título verde de agricultura, del Exped, lo tenía en mi casa, no lo inscribí en registros públicos y de pronto viene el Huaico y se lleva todas mis cosas, todos mis enseres, mis documentos y se pierden. O está el documento en mi casa, una escritura pública, pasa un incendio, se queman todas las cosas. Entonces, yo he tenido un derecho de propiedad, pero que no lo llegué a inscribir en registros públicos. Entonces, este procedimiento de título supletorio permite, de alguna manera, iniciar un proceso judicial que permita, a través de una resolución del juez, ordenar al registro la inmatriculación de un terreno. Justamente haber demostrado que tengo justamente esta condición de propietario y que se me expida un título que supla al anterior, por eso es título supletorio, va a suplir a mi título supuestamente original que tenía. Además el juez va a ordenar que ese título se inscriba en el registro de la propiedad. Este procedimiento de título supletorio se diferencia del tema de la prescripción en el sentido de que en la prescripción yo soy poseedor, yo no tengo documentos que acrediten la propiedad del terreno. Soy poseedor, tengo más posesión por más de 10 años, entonces puedo ir a la vía judicial también y decirle al juez que me declare propietario por el tiempo. Pero en el título supletorio no. En el título supletorio yo soy propietario, lo que pasa es que mi título se ha perdido, deteriorado, se ha extraviado, motivo por el cual solicito al juez que me expida otro título que me permita inscribirme de hecho en el registro de la propiedad. Correcto. Muy bien. Después hay otra pregunta, creo, en el chat. Vamos a ver. ¿Qué pasa si hay varias partidas sobre una partida superpuesta? Ah, muy bien, buena pregunta. De todas maneras, si en el caso hipotético existen cuatro partidas, ¿no? La primera partida 001 a favor de A, la segunda partida 002 a favor de B, la tercera partida 003 a favor de C y la cuarta partida a favor de D 004. Entonces, hay cuatro personas que están discutiendo el mismo derecho. Es decir, tienen partidas sobre una misma área. Por supuesto que en posesión lo encontramos a C. C es el poseedor, ¿no? Pero los demás están pidiendo su derecho. Dice, yo he comprado, yo tengo el propietario, soy sucesor. Entonces, ya pueden activar su micro, por favor. Entonces, en estos casos, cualquiera de los cuatro personas, A, B, C o D, puede iniciar el procedimiento de cierre por duplicidad. Presentará su solicitud al registro. Primer caso. O en todo caso, si quiere resolver definitivamente el tema, tendrá que cualquiera de las partes presentar su demanda judicial de nulidad de título, en este caso mejor derecho de propiedad, para emplazar a las cuatro personas que tienen el título. Y de esta manera, de alguna manera, solucionar este tema de las cuatro partidas duplicadas. Entonces, ahí el juez, de alguna manera, definirá o otorgará una decisión judicial a través de ella
de definir, digamos, que el titular del predio real es B y no A, ni C, ni D. Entonces, otorgará el mejor derecho y cancelará las partidas de las otras personas, ¿no? Y ese es a través de una resolución judicial que le ordena el registro de la cancelación de las otras partidas. Pero eso ya es en forma definitiva. El tema del cierre por duplicidad, cualquiera puede ir al registro, solamente es para cerrar un paliativo y les van a cerrar a las partidas menos antiguas. Entonces le van a cerrar aquí a B, a C y a D y va a quedar superviviente A, que es la partida más antigua, ¿no? Pero estos problemas se solucionan solamente en la vía judicial. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si pueden activar su chat. Ingeniero, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, Doctor Miguel, active su audio, por favor. Ya, ok. Ya está activo. ya. Sí, le escucho. Ingeniero, bueno, se sabe que el que tiene más peso en la partida registral es un título, ¿verdad? Y no el título supletorio. Así es. Hasta ahí estoy bien. Sí, hasta ahí estás bien. Ya, perfecto. Pero si el título supletorio es más antiguo que el título, igual manda el título, ¿cierto? Si No, el después se haya titulado. no, es que, mira, si tienes, hay dos cosas, a ver. Pueden haber dos personas que tengan título inscrito, ¿no? Partida registral. A tiene una partida, la 005, y B tiene la partida 007, ¿ya? Esos pueden ir a un cierre por duplicidad, acá, y No, ganar no, la partida pero no más es el antigua. caso. No es el caso, Ya, ingeniero, no es el caso. ya, El caso es que son dos propiedades colindantes ya, y resulta que el que tiene el título supletorio es por más metraje y el título tiene menos. Pero resulta que el título también atañe parte del predio del que tiene título supletorio. En ese caso, ¿cuál sería la causa para regularizarla? a ¿A ver, través de una reivindicación para el lado del que tiene el título o a el ver, que tiene la, este, el título supletorio puede afirmar mediante eh, la ocupación, elevar la ya. escritura pública? Pero Ok, ahí va a ser observada, me imagino, porque no está conforme a la... ¿se apagó el micro? Sadi, Salas. Sí, sí, se apagó, se Sí, apagó. sí. No, ¿hasta dónde me escuchó? Sí, sí, ya te escuché, pero aclárame un tema. Cuando tú hablas de título supletorio, ¿es un título que ya está inscrito en registro o que no está inscrito en registros? No está Aclárame eso. inscrito, por eso le decía, yo Perfecto, sé que el peso, perfecto. el que tiene el peso es el que tiene el título registrado. Perfecto. Entonces, el enfrentamiento que tú me estás planteando, y corrígeme, es entre una partida registral, un número de partida inscrita, con una escritura pública o un título supletorio, una escritura pública que está superpuesta con la partida inscrita. Muy bien, perfecto. Y este título supletorio, la persona del título supletorio, está de alguna manera en posesión física con respecto al otro predio. Muy bien. Así es, una Perfecto. parte nada más. Una parte. Muy bien. Si esta posesión de este señor que tiene el título supletorio, la escritura pública, tiene más de 10 años, él puede iniciar un proceso de prescripción adquisitiva y ganar esa parte inscrita, digamos 200 metros cuadrados, ¿ya? Ya, Pisar el plano, llevarlo, en este caso va a haber controversia, llevarlo al Poder Judicial e iniciar un proceso de prescripción adquisitiva solamente sobre el área superpuesta, sobre los 200 metros, ¿no? Y al final el juez tendrá que resolver y darle la razón a esta persona que tiene más de 10 años de posesión, ¿correcto? Ahora, si tiene el título supletorio, es un elemento adicional para probar el tema de la posesión, pero no necesariamente es como te veo, no es necesario que tenga el título, con tal que tenga medios probatorios por más de 10 años, es suficiente para aprobar la prescripción.
el tener el título supletorio es un adicional, es un elemento adicional al tema de la prescripción. Y con eso puede solucionar su tema de superposición. ¿Correcto? Sí, Muy bien. ingeniero, lo que pasa es que el caso es los linderos. Los linderos deben ser de Ujú, partes iguales. ujú. ¿Me entiende? O sea, sí, y resulta que, que el que no tiene, el que tiene el título supletorio, tiene un frente más. Y el que tiene el título tiene reducido esa parte. Ujú, Y entonces, pero tengo entendido del que ha registrado el predio con el metraje como tal, ¿no? Es ujú. el que creo que no se puede, el juez tiene que pensarlo 1000 veces, no sé, antes de Claro, claro. determinar que el poseedor que tiene en la realidad tiene eso, ese metraje, ¿no? Por eso, eso ya parte de la evaluación que haga el juez. Por supuesto que cuando se presenta la demanda, tiene que precisarse, van a nombrar un perito, por supuesto, para hacer este trabajo y verificar exactamente cuál es el grado de superposición, aparte de la avisación de los planos. Por eso ya depende de la estrategia que plantea el abogado, cómo va a plantear este tema de la prescripción adquisitiva. O por último, sería una rectificación, que podría también hacerla, pero con respecto al otro predio que de alguna manera ese predio está colindante con el otro y que necesariamente se tiene que rectificar porque está vulnerando un derecho de terceros, ¿no? Este derecho del título superior. Claro, claro, Por eso te exactamente. Él digo, puede hay elevar, él puede elevar, pero va a ser bajo su metraje. Exacto, por eso te digo, eso ya depende cómo planteen la demanda. ¿Me entiendes? Tú puedes tener la idea, yo también te puedo decir mi punto de vista, pero eso va a estar contenido en la demanda. Por eso tiene que ser, la demanda tiene que ser muy clara en el sentido del pedido que le haga el juez. Y lo que pidas en el juez es lo que se va a determinar en la sentencia. Correcto. Muy bien. Ok, Gracias. muy bien. Su pregunta, otra persona, por favor, Nativido. Sí, ¿cómo está, doctor? Buenas Sí, noches, ¿cómo buenas está? noches, ¿cómo está? Buenas noches. Solamente no sé si trate del tema, pero quisiera hacer una consulta, efectivamente. Dígame. Mire, doctor, hay un ejemplo. La asociación vende a la esposa y al esposo con una minuta, pero la esposa, cuando fallece el esposo, no le escribe en registros públicos, pero la asociación lo vuelve a vender a sus hijos herederos de otra familia de su segunda esposa, lo Ujú, vende y lo inscribe en registros públicos. En ese caso, ¿cómo quedaría la esposa actual? Porque correcto. efectivamente él solicitó la ciudad testada, encima no la ha reconocido, pero ahora está solicitando el reconocimiento. Pero el juzgado o el juez dice, no hay, está bien, yo te reconozco como heredero, pero dice que no hay propiedad del fallecido. Ya. ¿Cómo solucionaría en ese caso? Muy bien. Esta primera minuta, este documento, es un documento válido de transferencia de propiedad. La asociación ya vendió o transfirió a esta persona, salvo que sea una venta a plazos o sea una venta a condición. Si ya transfirió, no necesitaba la formalidad de escritura pública. La compra-venta, esa compra-venta con la firma de los representantes de la asociación es una transferencia de propiedad. Esta señora ya era, con el señor ya eran propietarios, ¿correcto? Muy Así bien. es. Entonces, ese documento es válido. Fallece el señor, tiene que hacerse la sucesión intestada, pero con respecto a esa propiedad, a la propiedad que están ocupando. Así Más aún que es. están en posesión, ¿no? Están en posesión ellos, ¿no? La señora. Ahorita sigue viviendo en segundo piso, pero por ejemplo, los herederos de la otra esposa habían despojado de la propiedad y ha hecho una denuncia penal y le han restituido la propiedad mediante una sentencia. Ya. Pero lamentablemente parece que la asociación volvió por engaños, a la asociación le hicieron que firme una minuta como sucesión intestada y le transfirieron la propiedad. Ahora prácticamente la han escrito en registros públicos los herederos de otra familia, Ujú. pero ahora los herederos ya vendieron a una tercera Ah, persona. sí, Entonces, sí, ¿qué pasa? Ahora, como ya el juez dice, no hay ninguna propiedad, ¿qué propiedad nos vamos a repartir? claro. Entonces, lo que ¿Cómo tiene que podríamos hacerse, tener en todo caso? no, Esa, perfecto, tienes que iniciar el tema por el principio, desde la primera nulidad. Es decir, la señora con el finado ya eran propietarios. Entonces, frente a la otra escritura pública que generaron después, la segunda escritura pública o contrato de compra, que se inscribió en registros, tiene que pedirse la nulidad del acto jurídico y la inscripción registral. Esa sería la demanda, ¿correcto? Una nulidad
de la escritura ¿Cómo? pública Ujú, y de el asiento registral que se generó como consecuencia de la segunda venta, porque la primera venta es válida, ujú. ¿ya? Nulidad Y de acto jurídico, nulidad ¿no? de la escritura y de la partida registral. Son dos petitorios que hay, ¿ya? Nulidad de escritura y De escritura partida. pública de compra-venta y nulidad de asiento registral y asientos posteriores, ya. Una vez que plantees tu demanda, inmediatamente lo que tienes que hacer es anotarla en la partida, tu demanda, ¿ya? Para Ya. evitar de que la sigan vendiendo, la sigan fraccionando o la hipoteque, ¿ya? Ujú, Para crear publicidad. Y ahí ya vas a tener que fundamentar ya en el proceso que esta venta de alguna manera se ha dado no siendo titular la asociación porque ya había vendido esta con anterioridad y según la jurisprudencia de la Suprema indica de que ya se perfeccionó el derecho de propiedad con la simple transferencia y la voluntad de esta asociación. Y ahí es fundamental, ujú, el abogado ya tendrá que llevar a cabo todo este proceso, ¿no? Pero por ahí ujú. se empieza. El tema penal te ha Ah, ayudado, pero la forma de poder romper este tema es a través de un procedimiento de nulidad de escritura pública y de asiento registral. ¿Correcto? Muy bien. Ok. correcto, doctor. Doctor, eso es lo último. Solamente ahora tendría que esperar, porque parece que han apelado ¿cómo se llama? La asociación testada, que el Ujú, reconocimiento o la consideración, han apelado la Suprema, porque en la cual indicaron que no había ninguna propiedad, pero han apelado. ¿En eso ujú. tendría que esperar que le reconozcan legalmente como la asociación testada, o podríamos iniciar ya de una vez No, la no, nulidad? pueden iniciar la nulidad si la señora también es titular. Ella como La adquiriente puede señora vive iniciar. ahí, Sí, vive ahí la señora, puede pero el juez iniciar, no puede sabe que iniciar. vive ahí, parece. No, puede iniciar la acción independientemente. Sí, no hay Mm, problema. Ok, listo, doctor. Muchas gracias, muy amable. ok, muy bien. ¿Quién sigue, por favor? Gustavo. ¿Qué Gustavo. tal, doctor? Buenas Sí, buenas noches. noches, Sí, ¿qué sí. tal? ¿Qué tal? Mi consulta es, bueno, con el tema, ¿no? Duplicidad de partidas registrales. Y dice que hay un plazo, ¿no? Para presentar el recurso de oposición. Así es, 60 En días. este, claro, en este aspecto, se presenta supongamos, por poner un ejemplo, este recurso de oposición, las dos partidas quedan abiertas. ¿Y qué pasa con... Quedan abiertas y como usted dice, se pueden seguir vendiendo, se puede seguir Sí, registrando los asientos. En todo caso, ¿qué pasa con, digamos, si es que se sigue vendiendo con una mala intención, ¿no? Habrían otras personas perjudicadas ¿cuál sería, ¿no? En todo caso, mu- no sé, ¿hay mu- alguna manera de protegerse de este tipo? sí, Porque obviamente que uno está expuesto, como uno no conoce mucho de estos temas, que usted dice que dejan abiertas las dos partidas, a que pueda darse estos ejemplos que le estoy comentando. sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Muy bien, vamos a la respuesta. Lo que pasa es de que, imaginemos, están estas dos personas enfrentando, la partida 001 y la partida 002 se están enfrentando y están en un proceso. Ya abrió, iniciaron el trámite, iniciaron el procedimiento, la primera resolución. Esa resolución se va a anotar en la partida 001 y en la partida 002, ¿correcto? Y después de de alguna manera, esta primera resolución, cualquiera de las dos partes presenta la oposición, ¿ya? Al presentar la oposición, el jefe de la unidad registral va a sacar una segunda resolución de conclusión del procedimiento y también la va a anotar en las partidas, ¿correcto? Y va a indicar en el asiento de que estos procedimientos se ha dejado sin, de alguna manera de continuar debido justamente al tema de la oposición presentada, dejando a salvo el derecho. Muy bien. Hasta ahí, esas partidas pueden continuar su vida, es decir, lo que dices tú, ¿no? Vender, hipotecar, grabar, independizar, hacer todo lo que quieran cada una de las partidas, la 001 y la 002. Muy bien. En la hipótesis de que yo vaya y yo vea que la partida 002 es un predio que quiero comprarlo yo, o quiero comprar la mitad, quiero que lo fraccionen. Entonces, yo tendría que contratar un abogado o un especialista que lea la partida y se va a dar cuenta de que hay dos anotaciones ahí de que está bajo cierre de publicidad. Entonces, yo, pues, como abogado, le tendré que decir a mi cliente, no compres, porque eso está supeditado a que cualquiera de los dos podría ganar. Más aún, la partida más antigua tendría el mejor derecho. Entonces, yo ya no le aconsejaría a mi cliente comprar con esa anotación, que ya está publicitada. Y si me voy al otro propietario también, ahí ya tengo un riesgo. Podría ganar, pero
el precio no va a ser el mismo. Tendría que pactar un precio menor porque me voy a jugar el riesgo de iniciar un proceso o que me inicien un proceso de mejor derecho. Entonces, no es que se esté engañando a las personas en primer lugar, porque tengo que contratar una persona que lea las partidas, que haga un estudio de título, eso se llama estudio de título, y que verifique si me conviene comprar o no frente a este tema de duplicidad. Si obvio eso y no hago este estudio, posiblemente compre y de acá pues a 10 años no pase nada y siga ahí yo en posesión, pero en cualquier momento la otra parte que no está en posesión del predio podría iniciarme un proceso. ¿Por qué? Porque no es que los dos tengan la posesión del predio, es que uno tiene la posesión y el otro no la tiene, pero tiene el derecho. Y está ahí latente el derecho y esto no prescribe, es indeterminado. En cualquier momento podría presionar. Caso lo que ha ocurrido en Puente Piedra, que les hablaba, ¿no? El caso de que una persona han comprado su departamento, lo tienen hipotecado por 20 años y de pronto ha aparecido otro propietario y los está de alguna manera presionando para desalojarlos debido a justamente que no leyeron la partida que había un proceso de duplicidad, lo compraron así. Entonces, eso es lo que tiene que analizarse, ¿correcto? Muy bien. Ok, ¿quién más Sí, sigue? Ya, ok, gracias, profesor, por la consulta. Muy ok. amable. Edgar, O sea, buenas noches. buenas noches. Es para hacer una consulta sobre un título que tengo que es el más antiguo Edgar, que ¿puedes tengo. hablar un poquito más fuerte? No te escucho, por favor. Sobre un título que es el más antiguo de tres que están superpuestos, ¿no? Eh, ¿Un Está título más hablando, antiguo? ¿Qué pasa con el sí, título más antiguo? No entiendo. el título más antiguo que está, fíjese, no está escrito, pero el título reciente está escrito que están juntos, pero todo esto en posesión. Necesito, necesitaría, yo sé que hay un proceso, pero necesito una constitución para estar suspendido por ti. Edgar, disculpa, disculpa, te escucho muy bajo, no te entiendo. Te escucho algunas palabras, pero no están completas. Es decir, no sé si puedas subir tu audio, por favor. Ya, muy bien. Creo que Edgar tiene problemas con el mismo. No le escucho muy bien. Muy bien. ¿Quién sigue? Nire Paredes. Buenas noches, doctor. Sí, buenas Una noches. consulta. Sí, He ganado un remate judicial. correcto. Después me dieron por ganador. La otra parte inmediatamente fue y pagó su deuda. Y dijeron, el juez dijo, a pesar de que el remajo mismo me dio como postor ganador y todo eso, el juez dijo que sí, que ya estaba todas las deudas saldadas y ya está. Ahorita estamos apelando, pero ¿qué es lo que va a pasar ahora? No sé, estoy en limbo pensando de que de repente puedan querer vender la casa o no sé. Usted me dirá, ¿qué puedo ¿Has hacer? has leído la partida si está anotada esta medida cautelar judicial de remate? Sí, sí, sí está todo, todo. Está anotada. Entonces, quien compre sabe que está frente a este procedimiento. Es decir, sabe que y si se compra o se graba, justamente ahí está esta medida que está anotada en la partida. Por supuesto, de que Sí. una vez que concluya el remate se tiene que levantar, pero mientras no concluya el remate y esté en apelación y esté justamente discutiéndose el tema del derecho que se va a otorgar, va a quedar vigente. Quien la compre sabe que se corre un riesgo de, al pagar, de que pueda ser transferida a otra persona a quien ganó el remate, ¿no? Entonces, eso es lo que podría ocurrir por el tema de la Ok. publicidad registral. Correcto. Bien. Muy Mi bien. caso, ¿cómo cree que pase? Que el juez me dé ¿cómo se llama? La razón de que como yo ya pagué incluso todo. Claro, si justamente es el remate que se hace una tasación, pagas un oblaje, cumples Ujú, todas las, de alguna manera, condiciones para el tema de la adjudicación, y si ya te adjudicó, prácticamente tú eres la ganadora, independientemente que pague, correcto. ujú. El tema del pago es por una obligación, no por el remate es del bien. Ya se Ok, remató, por supuesto que él tendría derecho a repetir sobre lo pagado, ¿no? Pero eso es otro tema totalmente diferente, es un tema de obligaciones, porque el tema del ok. remate ya se dio. Sí, ya me dieron el certificado de Ya postor te di, ganador. exacto, todo eso. Lo que tienes que hacer es que el juez concluya para que ese certificado se pueda inscribir en registros públicos y seas la nueva Ok. titular. Ujú. ¿Y qué Ok. tiempo generalmente demoran en apelar el juez? O sea, en de responder la apelación.
tiene que, tú sabes que el Poder Judicial es indeterminado, el juez, depende. Y ahorita van a venir ya, si corre otro mes, vacaciones judiciales y vas a tener que esperar hasta marzo. Ojalá pues que sea célere, ¿no? Ese juzgado para que resuelvan dentro del plazo pues de 15 días, generalmente un escrito. Habría que estar pendiente ahí, estar pendiente ahí, pedir celeridad procesal, presentar escrito de celeridad procesal debido a perjuicio con respecto al tema de la adquisición del derecho y que podría perjudicarte económicamente, ¿no? Y lo otro es ir a hablar con el juez para que resuelva Ok, rápido. Ok. muchísimas gracias. Listo, ok. ¿Quién sigue? Julio, por favor. Julio, Julio, active su micrófono. ¿O quién sigue? Ya. Max, Max. Sí, sí, doctor. Sí, ¿Puedo intervenir? Sí, sí, doctor. Si quería hacer, bueno, en este caso una consulta, es sobre un predio rural, digamos que tiene también duplicidad de partidas, ¿no? Digamos, la partida A, donde estaba el dueño original, y la partida B, que es el dueño que adquiere, digamos, la propiedad por prescripción adquisitiva, ¿no? Pero en el ujú, proceso, el Ministerio de Agricultura, a la parte B, lo encontró ahí durante muchos años. Entonces, el mismo ministerio inició el proceso de titulación a la parte B y le da el título de propiedad y lo escribe en los registros públicos, pero por alguna razón no lo llega a cerrar la partida A. Entonces, los señores B, digamos, no se enteran que la partida no había sido cerrada, la partida anterior, y se enteran que los herederos ya estaban vendiendo, ya habían vendido a otro señor, digamos, parte del terreno, ¿no? ujú. Entonces B fue a un proceso judicial por mejor derecho y llegó esto hasta la Corte Suprema de Lima, porque este es un caso que ocurrió en provincias. Es un poco más complejo, pero yo estoy un poco sintetizando, ¿no? Para, Claro, para no marear mucho. Pero entonces fue la Corte Suprema y la Suprema le dio la razón a porque era la partida más antigua. correcto. Entonces la pregunta acá es si B hubiera ido por una prescripción adquisitiva, aún teniendo un título, hubiera tenido mejores opciones de ganar, porque como te digo, estuvo 30 años él ahí y con consentimiento, él cumplía todos los requisitos, digamos, por una prescripción adquisitiva, pero el Ministerio de Agricultura lo hizo, creo que no se llama de oficio, no sé, porque los Ujú. técnicos siempre iban por ahí, siempre encontraban a los mismos señores ahí, ¿no? Sin oposición del dueño original. Entonces, bueno, la parte B pierde ese proceso, pero la pregunta es si él hubiera optado, no sé por qué el abogado no optó por ir por la prescripción adquisitiva, o es porque ya había un título que luego ya fue por la Corte Suprema, que decidió que el primer título, la primera partida, tenía mejor derecho, ¿no? Y por tanto ordenó cerrar la segunda partida, ¿no? Correcto. Sí, muy buena pregunta. Y esos son los fenómenos que se han presentado de duplicidad. Lo que pasa es que estos Ujú, procedimientos de prescripción que tú me comentas son procedimientos que se ujú, llevaron con la 667, ¿no? La 667 indicaba de que dentro del procedimiento de prescripción, 5 años de posesión mínima, tenía que anotarse en la partida registral, por supuesto del propietario privado, la más antigua, este procedimiento de claro, prescripción para que ese predio se independice de la matriz, ¿no? Y ahí ya no tenías ningún problema. Pero en muchos casos, como ahora lo están haciendo, y volvemos al mismo tema del error, están haciendo prescripción adquisitiva sin notificar al propietario, ¿no? Sin notificar al fondo. Y eso va a provocar a futuro este problema. La prescripción, uno de los elementos de la prescripción es la notificación al propietario. Es al que yo propietario anote original, ¿no? Al primero, original, así claro. es, anote en la Así es, sí. partida del propietario original para que yo pueda de alguna manera independizar de ahí. Las Claro, prescripciones que han hecho con 667, y tú vas a revisar esta partida, seguro, es una inmatriculación, en realidad. Inscripción de posesión y después conversión en propiedad. Esa es una inmatriculación, no es una independización. Por ejemplo, hay un predio de 100 hectáreas, yo estoy en 20,
Independizo del propietario, le dejo 80 al propietario y me quedo con 20 por una independización. Así procede la prescripción, pero no por inmatriculación. Y ahí es gran error, y eso se está cometiendo actualmente. Están haciendo procedimientos de prescripción contra terrenos supuestamente no inscritos, pero en realidad tienen propietarios antiguos que no los emplazan. Entonces va a generar el mismo problema. Muy bien. A la pregunta que haces, sí, yo también hubiese hecho una prescripción aún teniendo ese título otorgado por la agricultura. Hubiese ido a un proceso Ujú. judicial de prescripción y lo ganaba, porque tenía más de 10 años de posesión, más el documento que me dio el agricultura era para probar la buena fe que tenía con respecto a la propiedad. Y dice anotado en la partida registral más antigua justamente ese proceso y, no, y aún lo vendan, yo tenía que ser titular y los que han comprado prácticamente perdí. Correcto. Entonces, el abogado debió orientar a esta persona de hacer primero el proceso judicial de prescripción, aún teniendo ese título de prescripción en teoría. Y ahí sí podría haberlo ganado directamente. Correcto. Entonces, sí, Ok, muy buena tu precisión. Muy buena tu precisión. Estoy de acuerdo con lo que me has dicho. ok. Correcto. Gracias, Y, doctor. Nos vemos. ok, señores, entonces, Doctor, bueno, buenas noches, disculpe, sí. soy Julio. Ya, Julio, sí, tu pregunta, Julio, no importa. Por Ya favor, terminamos, pero sí, no guarda, te preocupes. Dime, Julio. guarda relación con lo que se está llevando la clase. Le comento, tenía una Dime. propiedad que se compró a una asociación. Ujú. Y pues con el tiempo, una directiva, todo, y entonces ya se hizo las habitaciones urbanas, ya no estaba ya la asociación que vendía, era una tercera persona, pero ya se formalizó todo y se comenzó a titular. Entonces, ¿qué pasa? Que un terreno, un predio, se vendió una parte, casi como un 40%. Entonces, esa persona parece que ha hecho malas prácticas y lo ha vendido a otra persona pero con el total de que era el 100%, ¿no? O sea, el 40 más el 60%. Con el tiempo, uno ya comenzó ya a reunir los requisitos para poder titularse y se encontró con esa sorpresa de que a la persona que se le había vendido el predio, él vendió a una tercera persona y se fue de viaje ese señor. Y entonces hay un nuevo, y el nuevo sabe que solamente es su 40, pero también se nota que ya en registros públicos que ha agarrado el 100%. ¿Y cuál sería la acción ahí? Porque tiene partida electrónica ese señor. Tiene está titulado, pero está registrado en la SUNAR. Mm, ¿Qué se Ya. hincharía ahí? Julio, una consulta. Cuando dices que compre 40% de derechos, acciones del lote, Sí, a eso te refieres? ¿Sí? pero ahora con el tiempo yo no sé cómo lo ha titulado. Ya, por Tiene eso. solamente acciones, eran acciones y derechos nomás, Pero pero ahora ya tiene 100%. Ahora tiene la está totalidad del predio. Ya. el ¿Y, predio. y quién está en posesión? El que ha iniciado, porque tenía su propiedad, su predio. Por eso, O no sea, es la el que tiene el familia, 100%. No, no tiene, no es el que tiene el 100%. no tiene el 60%. No, no, no. A ver, el de 40%, digamos, pongámosles A. Se llama A, ¿ya? Alberto. El de Ya, 40%, ya. A después inscribe el 100%, Alberto, de todo el lote, sí, ya. sí. ¿Alberto vive en el lote o no? Alberto, ¿te refieres a la A al dueño? El que tenía el 40% y después ahora tenía el 100%, que he inscrito No, ya, maliciosamente. lo vendió y se retiró, pues. Se fue y Ya, ya vino otro dueño. ya. A le vende a B, Alberto le vende Sí, a B, a Bruno, sí, ya. ¿Bruno sí. está en el lote? Bruno sí está en el lote, está en el cuarenta por Ya. ciento En un 40% está. claro. Sí, pero Pero el dueño del predio que le vendió a A inicialmente, él está al 60%, pues, y está de un inicio, del año 1927 a la por fecha. eso, pero ya este Bruno tiene el 100%, Sí, tiene el cien ocupando por ciento 40%, ya. Y no sé Entonces, cómo lo ha hecho, no saben cómo lo ha hecho, sí, porque realmente habría que ver los documentos para ver cómo lo ha hecho. Pero en este caso, el otro señor, el que está al costado, el de 60%, que no tiene título, porque el título está escrito ah, en nombre de Bruno, claro, tendría que iniciar un proceso de prescripción adquisitiva contra Bruno, para ganar la propiedad. Más aún que tiene 20 años, 30 años de posesión. claro, porque él es el verdadero dueño, solamente que no tenía los requisitos, no Claro, tenía los con recursos mayor, como para hacer su trámite. con mayor razón va a ganar la prescripción, no hay ningún problema, pero que no lo haga en la vía notarial, ojo, tiene que hacerlo en la vía Allá. judicial, en la vía judicial. Y a pesar que ha pasado el tiempo, no hay problema. A pesar de que pasó el tiempo, mientras Claro, Bruno, porque ¿no? disculpe, está registrado en la municipalidad el año 1997, Mejor, lógicamente. mejor, medio probatorio, perfecto para la prescripción, Claro. perfecto, está muy bien.
Así tienen Ya, que hacerlo, Julio. Correcto. perfecto. Muy Ya, bien, muy amable, gracias. profesor, muy amable. Bueno, señores, muchas gracias. Hemos tratado de responder todas las preguntas del caso y agradecerles justamente por la participación en este curso. Como ven, hay muchas preguntas, muchas dudas, pero hemos tratado de aclarar siempre estos temas que son muy interesantes con respecto al derecho de propiedad. Próximamente también se va a abrir un curso muy importante que va a tratar temas también relacionados con los derechos de propiedad en materia agraria, ¿no? Que es importante pues conocerlos y saber y utilizar justamente estos conocimientos para la casuística que se presenta. Por mi parte, muchas gracias, muy agradecido y los invito para los próximos cursos. Los dejo con los organizadores del evento.